El móvil vibró sobre la encimera de mármol como un insecto moribundo. Su luz azul cortaba la oscuridad de nuestra cocina a las 2:47 de la madrugada. Debería haberlo dejado allí. Debería haberme dado la vuelta y hundido la cara más profundamente en la almohada que todavía olía a su colonia. Pero algo en la hora no encajaba. Era urgente de una manera que me oprimió el pecho con un pavor inexplicable. 3 años amando a alguien te enseñan sus patrones. Javier nunca enviaba mensajes de voz tan tarde. En realidad, nunca me los enviaba a mí. Prefería que sus palabras estuvieran cuidadosamente tecleadas, editadas, perfeccionadas antes de pulsar enviar. El control era su idioma, y la espontaneidad, un dialecto que nunca aprendió a hablar. Mis pies descalzos susurraron sobre el frío parqué mientras me dirigía hacia el móvil. Mi camisón de seda captaba la luz de la luna que se colaba por los ventanales del suelo al techo. El ático que compartíamos ofrecía vistas al resplandeciente perfil de Madrid, una imagen que una vez me hizo sentir como si viviera en un cuento de hadas. Ahora, en la oscuridad previa al amanecer, esas luces parecían más bien ojos vigilantes. La notificación del mensaje brillaba. Nota de voz de Javier, 4 minutos y 23 segundos. Tiempo suficiente para contener toda una vida de secretos. Mi dedo tembló ligeramente sobre el botón de reproducción. Más tarde, recordaría este momento como la última vez que fui verdaderamente inocente. La última vez que creí que el hombre que dormía plácidamente en nuestra cama, en el piso de arriba, era el mismo que me había pedido matrimonio hacía 6 meses en una playa de Formentera, con lágrimas corriendo por su rostro mientras prometía amarme y protegerme para siempre. Pulsé reproducir. La voz de Javier llenó el silencio, baja e íntima, de esa forma que una vez me aceleraba el corazón. Pero no me hablaba a mí. Las palabras que salían del altavoz de mi móvil estaban destinadas a otra persona. Alguien que, al parecer, había estado esperando esta actualización, este informe, esta confesión. Mamá está funcionando a la perfección. No tiene ni idea de lo que está pasando realmente. La boda es en 2 meses, y para entonces todo estará transferido. El fondo fiduciario, las propiedades, todo. ¿De verdad cree que la quiero? El móvil se me resbaló de los dedos entumecidos, golpeando el mármol con un sonido parecido al de huesos rompiéndose. Pero la voz de Javier continuó, flotando desde el suelo como un gas venenoso. Tenías razón sobre jugar a largo plazo. 3 años fingiendo ser el novio perfecto y está completamente bajo mi control. Y lo mejor es que está muy agradecida por mi paciencia con su ansiedad y su depresión. Si supiera que soy yo quien la está causando. Su risa, ese sonido cálido y profundo del que me había enamorado, ahora se sentía como agua helada en mis venas. Caí de rodillas en el suelo de la cocina, con las manos apretadas contra la boca para ahogar el sollozo que amenazaba con escapar. Arriba, podía oír el leve sonido de Javier moviéndose en nuestra cama, probablemente buscándome en sueños, manteniendo la ilusión incluso en la inconsciencia. La nota de voz continuaba. Cada palabra una nueva herida. El cambio de medicación fue una genialidad, mamá. Sustituir sus antidepresivos por placebos la ha vuelto mucho más dependiente de mí. Y las técnicas de por gaslighting porque me enseñaste, ahora cuestiona su propia memoria. A veces le muevo las llaves o le cambio las contraseñas y luego me muestro preocupado cuando no las encuentra. La semana pasada llegó a disculparse conmigo por estar tan olvidadiza últimamente. Mi cuerpo entero empezó a temblar mientras 3 años de recuerdos se barajaban como una baraja de cartas, revelando una imagen completamente diferente. Cada momento tierno, cada gesto de apoyo, cada vez que me había abrazado mientras yo lloraba por sentirme loca o rota, todo había sido calculado, orquestado, una actuación digna de un Goya. La herencia de su abuela es el verdadero premio, continuó la voz de Javier, ajena al hecho de que su audiencia prevista no era la única que escuchaba. 12 millones de euros, además de la finca en la Sierra de Madrid. Una vez que estemos casados, tendré acceso a todo. Entonces podremos preparar el accidente del que hablamos. Hacer que parezca que uno de sus episodios fue demasiado lejos. Todo el mundo ya piensa que es inestable. Me he asegurado de ello. La palabra accidente me golpeó como un puñetazo. Me doblé mi frente tocando el frío mármol mientras el alcance completo de su plan se cristalizaba en mi mente. No se trataba solo de dinero. Se trataba de mi vida. Tengo que admitir que hubo momentos en los que casi me sentí mal por ella. La voz de Javier adoptó un tono de falsa compasión. Es tan confiada, tan ansiosa por complacer, pero luego recuerdo por lo que estamos trabajando, y se vuelve más fácil. Además, cumplió su propósito. La boda será preciosa. El dinero de su abuela la pagará, lo cual es justicia poética, ¿no crees? Me obligué a incorporar-me a seguir escuchando, aunque cada instinto me gritaba que corriera.
Necesitaba oírlo todo, cada detalle, cada confesión, porque en algún lugar bajo el shock y la devastación, algo más se estaba gestando. Algo frío, afilado e infinitamente más peligroso que la mujer con el corazón roto que había sido 60 segundos antes. Te llamaré mañana para ultimar los detalles del acuerdo prenupcial. No te preocupes, firmará lo que le ponga delante. Confía en mí por completo. Pobre Isabelita, no tiene ni idea de que su cuento de hadas está a punto de convertirse en su peor pesadilla. La nota de voz terminó con un suave pitido, dejándome sola en la oscuridad con el sonido de mi propia respiración entrecortada. Había dicho mi nombre como si fuera el remate de un chiste que solo él y su madre entendían. Permanecí en el suelo de la cocina durante lo que parecieron horas. Mi mente pasaba por la incredulidad, la devastación y, finalmente, se asentaba en algo mucho más útil: rabia. Pura rabia cristalina que quemó la niebla de manipulación y por gaslighting, porque había nublado mi juicio durante 3 años. Javier se creía muy listo. Pensó que había encontrado la víctima perfecta en la nieta afligida que había heredado más dinero del que sabía cómo manejar. Me había estudiado como un depredador estudia a su presa, aprendiendo mis debilidades, mis detonantes, mi desesperada necesidad de ser amada después de perder a la única familia que había conocido. Pero Javier había cometido un error crucial. Me había subestimado. Cuando finalmente me levanté, con las piernas firmes a pesar de todo lo que acababa de descubrir, vi mi reflejo en la ventana oscurecida. La mujer que me devolvía la mirada parecía diferente de alguna manera. Más vieja, más dura, más centrada. La chica rota y manipulada que Javier creía conocer había desaparecido. En su lugar había alguien a quien nunca había conocido. Alguien que no solo había heredado la fortuna de su abuela, sino también su inteligencia afilada como una navaja y su determinación implacable. Javier quería jugar. Bien, pero estaba a punto de aprender que algunos juegos tienen consecuencias que nunca vio venir. Cogí el móvil y guardé la nota de voz en 3 cuentas distintas en la nube. Luego subí a nuestro dormitorio, donde mi prometido dormía plácidamente, con un brazo extendido sobre mi lado de la cama como si me buscara. Me quedé en el umbral un largo momento, observándolo. Mañana empezaría a planificar la actuación más importante de mi vida. Sería la prometida perfecta y confiada, hasta el momento en que lo destruyera. Pero esa noche me permití una última mirada al hombre que había creído amar, memorizando su rostro a la luz de la luna. Porque después de mañana, Javier Mendoza no volvería a dormir en paz. El sol de la mañana entraba por las ventanas de nuestro dormitorio con esa calidez dorada propia de las películas románticas, no del dormitorio de una mujer que acababa de descubrir que toda su vida era una mentira cuidadosamente construida. Permanecí completamente quieta, escuchando la respiración constante de Javier a mi lado, mi cuerpo rígido por el esfuerzo de parecer normal. Buenos días. Preciosa su voz era áspera por el sueño mientras su brazo se apretaba alrededor de mi cintura. El mismo brazo que me había abrazado innumerables veces mientras lloraba por sentirme perdida y rota. La misma mano que ahora trazaba círculos perezosos en mi hombro desnudo, había estado destruyendo sistemáticamente mi salud mental durante 3 años. Forcé mis labios en lo que esperaba que fuera una sonrisa somnolienta y me giré para mirarlo. El pelo oscuro de Javier estaba alborotado, sus ojos verdes suaves con lo que siempre había creído que era afecto genuino. Incluso ahora, sabiendo lo que sabía, podía entender por qué me había enamorado de él. Era devastadoramente guapo de esa manera natural que hacía que otras mujeres se quedaran mirándolo cuando entrábamos juntos en un restaurante. Buenos días, susurré, con la voz quebrándose ligeramente. Los ojos de Javier se agudizaron con lo que parecía preocupación. Me di cuenta de que estaba catalogando mi reacción, probablemente preguntándose si parecía más frágil de lo habitual, más dependiente. ¿Estás bien, cariño? Pareces un poco rara. Su pulgar rozó mi mejilla con una ternura practicada. ¿Tuviste otra de esas pesadillas? Las pesadillas, por supuesto. Otro síntoma que probablemente había estado cultivando. Otra señal de mi supuesta inestabilidad que podría señalar más tarde. Me pregunté cuántos de mis episodios habían sido provocados por sus sutiles manipulaciones. Un objeto movido aquí, una contraseña cambiada allá, un medicamento que no funcionaba porque en realidad no era un medicamento. Estoy bien, dije, dejando que un pequeño temblor se colara en mi voz. Solo cansada. Creo que me levanté a por agua sobre las 3 y no pude volver a dormirme. La expresión de Javier cambió a una de suave preocupación, pero capté algo más parpadeando detrás de sus ojos. Satisfacción. Le complacía que tuviera problemas para dormir. Le complacía que pareciera frágil e insegura. Últimamente has tenido muchas noches inquietas, dijo, su voz adoptando ese cuidadoso tono terapéutico que usaba cuando quería hacerme dudar de mí misma. Quizás deberíamos hablar con el doctor Serrano para ajustar tu medicación de nuevo. El doctor Serrano.
La recomendación de Javier cuando empecé a tener problemas de ansiedad y depresión hacía 2 años. Confié completamente en el juicio de Javier, sin cuestionar por qué había insistido tanto en ese psiquiatra en particular, o por qué siempre insistía en venir a mis citas para apoyarme. Quizás asentí, acurrucándome más cerca de él y escondiendo mi cara en su pecho para que no pudiera ver mi expresión. Siempre sabes lo que es mejor para mí. Sentí, más que vi, su sonrisa. Solo quiero cuidarte, Isa. Lo sabes, ¿verdad? Todo lo que hago es porque te quiero. Las palabras que una vez me hicieron sentir querida ahora me ponían la piel de gallina, pero me obligué a relajarme contra él, a interpretar el papel de la prometida agradecida y dependiente que él esperaba. Lo sé, murmuré. No sé qué haría sin ti. Nunca tendrás que averiguarlo, dijo, depositando un beso en mi coronilla. No voy a ninguna parte, no voy a ninguna parte, porque me necesitaba viva y casada con él al menos el tiempo suficiente para acceder a mi herencia. Después de eso, bueno, la nota de voz había dejado muy claros sus planes a largo plazo. El móvil de Javier vibró en su mesita de noche, y sentí que su cuerpo se tensaba ligeramente. Probablemente sea del trabajo, dijo, pero había algo en su voz que me hizo pensar lo contrario. Debería mirarlo. Levanté la cabeza para dejar que cogiera el móvil, observando su rostro cuidadosamente mientras leía el mensaje que había llegado. Su mandíbula se tensó casi imperceptiblemente, y sus dedos se movieron rápidamente por la pantalla. ¿Todo bien?, pregunté, inyectando la cantidad justa de preocupación en mi voz. Sí, solo unos problemas con la cuenta de los Bryson, dijo con fluidez, dejando el móvil de nuevo en la mesita. Nada que no pueda manejar. La cuenta de los Bryson. Nunca le había oído mencionar ninguna cuenta de los Bryson antes, pero claro, estaba aprendiendo que había muchas cosas sobre Javier que nunca había sabido realmente. Trabajas tanto, dije, trazando patrones en su pecho con la yema de mi dedo. A veces me preocupo por ti. No te preocupes por mí, cariño. Sé cuidarme solo. Su mano atrapó la mía, deteniendo mis movimientos. Tú solo céntrate en mejorar, en nuestra boda. Dentro de 2 meses, serás la señora de Mendoza. Señora de Mendoza. El nombre que había estado practicando escribir en los márgenes de los cuadernos como una adolescente enamorada. El nombre que se suponía que representaba mí, y comieron perdices. Estoy deseando, dije. Y por primera vez desde que escuché esa nota de voz, estaba diciendo la verdad. No podía esperar al día de nuestra boda, porque para entonces Javier Mendoza iba a recibir exactamente lo que se merecía. El móvil de Javier volvió a vibrar, y esta vez no pudo ocultar su irritación. Lo siento, nena. De verdad que tengo que coger esta llamada. ¿Por qué no vas preparando el desayuno? Bajo en unos minutos. Claro, dije, saliendo de la cama y cogiendo mi bata. Tómate tu tiempo. Bajé a la cocina, con la mente a toda velocidad mientras hacía los movimientos de preparar café y empezar el desayuno. La voz de Javier llegaba desde arriba. Hablaba en tonos bajos y urgentes, pero no pude entender las palabras, probablemente hablando con su madre, discutiendo sus planes para mi destrucción. Mientras rompía huevos en un bol, me encontré pensando en la madre de Javier, Carmen Mendoza. Solo la había visto un puñado de veces en los últimos 3 años, y cada encuentro me había dejado sintiéndome de alguna manera disminuida. Era una mujer alta y elegante, de pelo plateado y fríos ojos azules que parecían atravesarme. Había sido lo suficientemente educada, pero siempre había habido algo calculador en la forma en que me miraba, como si estuviera tasando mi valor. Ahora, entendía por qué. No me estaba evaluando como una posible nuera. Me estaba evaluando como un objetivo. Huele de maravilla aquí abajo. La voz de Javier me hizo saltar, y me di cuenta de que había estado parada, congelada, frente a la vitrocerámica, con los huevos quemándose en la sartén. Oh, no, dije rápidamente, apagando el fuego. Lo siento, estaba... no pasa nada, dijo Javier colocándose detrás de mí y rodeando mi cintura con sus brazos. Has estado tan despistada últimamente. Quizás deberías tomarte una de esas pastillas que te recetó el doctor Serrano para la ansiedad. ¿Las pastillas? Las pastillas falsas que probablemente no eran más que comprimidos de azúcar diseñados para hacerme pensar que estaba recibiendo ayuda, cuando en realidad se aseguraban de que empeorara. Tienes razón, dije, apoyándome en él. Me tomaré una después de desayunar. Buena chica, murmuró, y el tono condescendiente que una vez encontré entrañable ahora me hizo apretar los dientes. Odio verte sufrir así. Me giré en sus brazos, mirándolo a su hermoso rostro con lo que esperaba que fuera adoración. ¿Qué he hecho yo para merecerte? Existir, dijo, ahuecando mi cara entre sus manos. Tú, hermosa, perfecta y confiada Isabel. Existir y elegir quererme. Las palabras eran poesía. También eran una confesión, aunque Javier no se diera cuenta. Yo había sido confiada. Perfecta, completa,
devastadoramente confiada. Pero esa mujer ya no existía, reemplazada por alguien mucho más peligroso. Te quiero tanto, susurré, poniéndome de puntillas para besarlo. A veces siento que te quiero más que a mí misma. Así es como debe ser, dijo Javier contra mis labios. Cuando realmente quieres a alguien, se vuelve más importante que cualquier otra cosa, más importante que tu propio juicio, tus propios instintos. Confías en esa persona completamente. Otra confesión envuelta en palabras románticas. Javier me estaba diciendo exactamente cómo me había manipulado, probablemente obteniendo alguna satisfacción enfermiza de mi evidente devoción. Confío en ti completamente, dije. Con mi vida. Y nunca traicionaré esa confianza, dijo Javier solemnemente. Te lo prometo, Isabel. Nunca, nunca te haré daño. La mentira salió de su lengua con tal fluidez que casi creí que él mismo se la creía. Quizás en su mente retorcida, matarme por mi dinero no era hacerme daño. Era solo un negocio. Sé que no lo harás, dije, sonriéndole con todo el amor y la confianza que una podía reunir. Eres lo mejor que me ha pasado nunca. La sonrisa de Javier era radiante, y por un momento, vislumbré cómo podría haber sido si hubiera sido una persona diferente. Si hubiera sido capaz de un amor genuino en lugar de una hábil imitación, ve a prepararte para ir a trabajar, dije, empujándolo suavemente hacia las escaleras. Yo limpiaré aquí y luego quizás haga algo de planificación de la boda. Quiero que todo sea perfecto. Lo será, dijo Javier, sus ojos brillando con una emoción que ahora reconocía como codicia en lugar de amor. Nuestra boda va a ser absolutamente perfecta. Mientras sus pasos desaparecían escaleras arriba, permití que mi máscara se deslizara por un momento. Mi reflejo en la ventana de la cocina mostraba a una mujer con ojos fríos y decididos, una mujer que Javier nunca había conocido y que nunca vería venir. Saqué mi móvil y abrí una nueva nota, titulándola Planes de boda. Pero la lista que empecé a escribir no tenía nada que ver con flores, lugares o catering. En cambio, comencé a documentar todo lo que podía recordar sobre el comportamiento de Javier en los últimos 3 años. Cada vez que me había sentido confundida o olvidadiza, cada vez que él había sido sospechosamente servicial o solidario, cada vez que me había guiado hacia una decisión que finalmente lo había beneficiado a él, el patrón era tan claro ahora que me preguntaba cómo lo había pasado por alto. Pero esa era la naturaleza insidiosa del por gaslighting. Sucedía tan gradualmente, tan sutilmente, que la víctima nunca se daba cuenta de que estaba siendo manipulada hasta que era casi demasiado tarde. Casi. Javier pensaba que tenía 2 meses más para completar su plan. 2 meses más para vaciar mis cuentas bancarias y organizar mi accidente. Pero se equivocaba en una cosa crucial. Pensaba que yo seguía siendo la misma mujer rota y confiada que había estado destruyendo sistemáticamente durante 3 años. Oí la ducha empezar arriba y supe que tenía quizás 20 minutos antes de que Javier volviera a bajar. 20 minutos para empezar a sentar las bases de su destrucción. Abrí mi portátil y empecé a investigar al doctor Serrano, el psiquiatra que Javier tan amablemente me había recomendado. No tardé mucho en encontrar lo que buscaba. El doctor Serrano había sido sancionado 2 veces por el Colegio de Médicos por prácticas poco éticas, incluyendo la prescripción de medicamentos innecesarios y el mantenimiento de relaciones inapropiadas con las familias de los pacientes. La queja más reciente había sido presentada hacía solo 6 meses por una mujer cuyo marido había estado pagando al doctor Serrano para mantenerla medicada y sumisa durante su proceso de divorcio. Me temblaban las manos mientras leía los detalles. La historia de la mujer era inquietantemente similar a la mía. Un inicio misterioso de ansiedad y depresión, una creciente dependencia de su marido, problemas de memoria y una sensación cada vez mayor de que estaba perdiendo la cabeza. La única diferencia era que ella había descubierto la verdad antes de que su marido pudiera completar lo que fuera que estuviera planeando. Hice capturas de pantalla de todo, lo guardé en mi almacenamiento seguro en la nube y luego borré mi historial de navegación. Javier era meticuloso a la hora de revisar mi actividad en línea. Otra bandera roja que había pasado por alto, interpretando su vigilancia como una preocupación cariñosa por mi salud mental. La ducha seguía corriendo, así que llamé rápidamente a mi banco. Hola, soy Isabel Valverde. Necesito hablar con alguien sobre mis cuentas, por favor. Es urgente. Por supuesto, señora Valverde. Le paso con su gestor personal. En cuestión de minutos, estaba hablando con Janet, la mujer que había estado gestionando el patrimonio de mi abuela y mi herencia. Isabel, qué alegría oírte. ¿Cómo van los preparativos de la boda? De hecho, por eso llamo, dije manteniendo la voz baja. Necesito hacer algunos cambios en mis cuentas. Por motivos de seguridad. ¿Qué tipo de motivos de seguridad? Respiré hondo.
Tengo razones para creer que mi prometido podría estar planeando acceder a mis cuentas sin permiso después de que nos casemos. Necesito saber qué protecciones puedo poner en marcha. Hubo una pausa. Esa es una acusación muy seria, Isabel. ¿Estás segura de esto? Estoy segura, dije con firmeza. Y necesito saber, ¿alguien más ha estado haciendo consultas sobre mis cuentas? ¿Alguien que afirme representarme o pregunte sobre mi situación financiera? Otra pausa. Esta vez más larga. De hecho, sí. Hace unos 3 meses, un hombre llamó diciendo que era tu asesor financiero. Dijo que le habías pedido que obtuviera información sobre tu fondo fiduciario y tu herencia. No le dimos ninguna información, por supuesto, pero... ¿Pero qué? Sabía muchísimos detalles personales sobre ti. El nombre de tu abuela, el valor aproximado de tu herencia, incluso tu número de DNI. Asumimos que tú misma le habías dado la información. La sangre se me heló. Javier llevaba meses planeando esto. ¿Cuál era su nombre? Dijo que se llamaba Javier Mendoza. Dijo que era tu prometido y que le habías pedido que te ayudara a gestionar tus finanzas después de la boda. La ducha había dejado de sonar. Podía oír a Javier moviéndose arriba, probablemente vistiéndose. Janet, necesito que congeles por completo todas mis cuentas de inmediato. Nadie debe poder acceder a nada sin mi presencia física y múltiples formas de identificación. ¿Puedes hacer eso? Por supuesto. Implementaré el nivel más alto de seguridad que tenemos. Isabel, ¿estás a salvo? ¿Necesitas ayuda? Estoy a salvo por ahora, dije, pero puede que necesite moverme rápidamente cuando llegue el momento. ¿Puedes tener fondos líquidos disponibles si los necesito? Absolutamente. Prepararé una cuenta separada a la que solo tú puedas acceder. ¿Algo más? Sí. Necesito que documentes todo lo que hemos hablado hoy, incluyendo la llamada anterior de Javier Mendoza. Y Janet, esta conversación debe permanecer completamente confidencial. Mi vida puede depender de ello. Entendido. Isabel, por favor, ten cuidado. Colgué justo cuando oí los pasos de Javier en la escalera. Rápidamente borré la llamada del historial de mi móvil y abrí una web de planificación de bodas, haciendo que pareciera que había estado mirando arreglos florales. Hola, preciosa, dijo Javier, apareciendo en el umbral de la cocina, devastadoramente guapo con su traje gris marengo. ¿Qué estás mirando? Flores para la ceremonia, dije, girando la pantalla del portátil hacia él. ¿Qué te parecen estas rosas? Javier echó un vistazo a la pantalla con el tipo de interés educado que los hombres suelen mostrar al discutir detalles de la boda. Son preciosas. Lo que te haga feliz, cariño. Quiero que todo sea perfecto, dije, cerrando el portátil. Este va a ser el día más importante de nuestras vidas. Definitivamente lo será, dijo Javier, y volví a ver ese brillo en sus ojos. Cambiará nuestras vidas, podrías decir. Me besó de despedida, el mismo beso tierno que me había dado cada mañana durante 3 años. Pero ahora podía sentir el cálculo detrás de él, la actuación de afecto diseñada para mantenerme sumisa y confiada. Nos vemos esta noche, dijo. Intenta tener un buen día. ¿Vale? Quizás llama al doctor Serrano si sigues sintiéndote ansiosa. Lo haré, prometí. Te quiero. Yo también te quiero, dijo. Y la mentira fue tan suave, tan practicada, que casi admiré su habilidad. Después de que Javier se fuera, me senté en nuestra cocina durante un largo rato, mirando el perfil de la ciudad y pensando en la mujer que había sido hacía solo 12 horas. Esa mujer había estado planeando una boda, eligiendo flores, soñando con su futuro con el hombre que amaba. Había sido ingenua y confiada, y completamente desprevenida para la realidad de quién era realmente Javier Mendoza. Pero esa mujer ya no existía, y en su lugar había alguien mucho más peligroso. Alguien que entendía que la única manera de sobrevivir a un depredador era convirtiéndose en un depredador mejor. Abrí mi portátil de nuevo y empecé a investigar a Carmen Mendoza, la madre de Javier y aparente cómplice. Lo que encontré fue fascinante. Carmen se había casado 4 veces, y 3 de sus maridos habían muerto en circunstancias sospechosas. Cada muerte la había dejado significativamente más rica, y cada investigación había concluido que las muertes fueron accidentales o por causas naturales. El patrón era claro, y explicaba dónde había aprendido Javier sus habilidades. Carmen Mendoza era una viuda negra, y había entrenado a su hijo para que siguiera sus pasos. Pero habían cometido un error crucial. Habían elegido a la víctima equivocada. Mi abuela no solo me había dejado dinero, me había dejado su inteligencia, su fuerza y su absoluta crueldad a la hora de proteger lo que era suyo. Leonor Valverde había construido un imperio empresarial de la nada, aplastando a cualquiera que intentara aprovecharse de ella por el camino. Me enseñó que a veces la única forma de lidiar con los depredadores
Era mostrarles cómo era un verdadero depredador. Pasé el resto de la mañana haciendo llamadas y poniendo en marcha los planes. Para cuando Javier llegó a casa esa noche, tenía todo lo que necesitaba para comenzar su destrucción. «¿Qué tal tu día, cariño?», preguntó, rodeándome con sus brazos por detrás mientras yo estaba en la cocina preparando la cena. «Bien», dije, apoyándome en él. Comí con mi amiga Sofía e hice más planificación de la boda. Y llamé al doctor Serrano como sugeriste. Sentí que el cuerpo de Javier se tensaba ligeramente. ¿Qué dijo? Quiere verme mañana. Cree que quizás necesitemos ajustar mi medicación de nuevo. Me giré en los brazos de Javier, mirándolo con ojos grandes y confiados. Dijo que el estrés de la planificación de la boda podría estar empeorando mi ansiedad. Eso tiene sentido, dijo Javier. Su alivio era obvio. El doctor Serrano sabe lo que es mejor para ti. Deberías escucharlo. Siempre lo hago, dije. Igual que siempre te escucho a ti. Sois las dos únicas personas en las que confío completamente. La sonrisa de Javier era cálida y amorosa, y completamente falsa. Eso es porque somos las únicas personas que realmente se preocupan por tu bienestar, Isa. Todos los demás podrían decepcionarte, pero nosotros nunca lo haremos. Lo sé, susurré, poniéndome de puntillas para besarlo. Soy tan afortunada de teneros a los dos cuidando de mí. Mientras cenábamos, Javier me contó cosas de su día en el trabajo, tejiendo elaboradas historias sobre clientes y reuniones que ahora sospechaba que eran completamente ficticias. Escuché con absorta atención, haciendo preguntas y expresando preocupación por sus niveles de estrés, interpretando el papel de la prometida devota a la perfección. ¿Sabes qué?, dijo Javier de repente, extendiendo la mano sobre la mesa para coger la mía. Adelantemos la boda. Parpadeé sorprendida. ¿Adelantarla? Pero ya hemos enviado las invitaciones. Lo sé, pero he estado pensando. ¿Por qué esperar? Nos queremos. Estamos listos para empezar nuestras vidas juntos. ¿Por qué no casarnos el mes que viene en lugar de esperar a diciembre? ¿El mes que viene? Javier se estaba impacientando, probablemente preocupado de que pudiera empezar a cuestionar las cosas y esperaba demasiado. O quizás su madre lo estaba presionando para que se moviera más rápido. Pero el lugar, empecé. Yo me encargo de todo, dijo Javier con firmeza. El dinero no es un problema cuando se trata de nuestra felicidad, ¿verdad? Podemos permitirnos pagar los recargos por urgencia, cambiar el catering, lo que sea necesario. Mi dinero, quería decir. Podíamos permitírnoslo porque yo lo estaba pagando todo, al igual que había estado pagando toda nuestra relación sin darme cuenta. Si crees que es lo mejor, dije lentamente, como si lo estuviera considerando. Solo quiero ser tu esposa. Y yo quiero que seas mi esposa, dijo Javier, llevando mi mano a sus labios. Señora de Mendoza. Suena tan bien, ¿no crees? Sí, asentí. Aunque tengo que admitir que me pone un poco nerviosa cambiarme el apellido. Valverde es todo lo que me queda de mi abuela. La expresión de Javier parpadeó por un instante. ¿Molestia, quizás? ¿O cálculo? Podrías usar un apellido compuesto, dijo cuidadosamente. Isabel Valverde de Mendoza. Así mantienes ambos. ¿Te parecería bien?, pregunté. Sé que algunos hombres prefieren que sus esposas tomen su apellido por completo. Solo quiero que seas feliz, dijo Javier. Pero pude ver las ruedas girando en su cabeza. Probablemente se preguntaba si mantener el apellido Valverde complicaría sus planes de alguna manera. Eres tan comprensivo, dije, apretando su mano. No sé qué hice para merecerte. Ser tú misma, dijo Javier. Dulce, confiada, generosa Isabel. Tienes un corazón tan bueno. Un corazón tan bueno. Un blanco tan fácil, quería decir. Esa noche, mientras Javier dormía a mi lado, permanecí despierta mirando al techo y ultimando mis planes. Mañana visitaría al doctor Serrano y confirmaría lo que ya sospechaba sobre mi medicación. Luego comenzaría el cuidadoso proceso de volver las propias armas de Javier en su contra. Quería jugar a juegos mentales. Bien, pero estaba a punto de aprender que algunos juegos tienen consecuencias que nunca vio venir. Pensé en mi abuela, en las historias que solía contarme sobre los despiadados negocios que había cerrado, los competidores que había destruido, la gente que la había subestimado por ser mujer. Leonor Valverde nunca dejó que nadie se aprovechara de ella, y me había criado para ser igual de fuerte. Javier pensaba que se iba a casar con una mujer débil y rota que sería fácil de controlar y finalmente eliminar. En cambio, estaba a punto de casarse con su propia destrucción. La ironía era casi poética. La consulta del doctor Serrano era exactamente lo que esperaba. Muebles de cuero y diplomas en las paredes, diseñados para proyectar autoridad y confianza. Llevaba 2 años viniendo aquí, sentada en la misma silla,
confiando a este hombre mi salud mental mientras él la destruía sistemáticamente. Isabel, entra, dijo el doctor Serrano, su voz cálida y profesional. Era un hombre pequeño, con el pelo ralo y ojos amables detrás de unas gafas de montura metálica. La imagen perfecta de un psiquiatra atento. Javier me comentó que has tenido algunas dificultades últimamente. Javier comentó. Por supuesto que lo había hecho. Me pregunté con qué frecuencia hablaban, cuán detalladas eran sus conversaciones sobre mi supuesto deterioro del estado mental. He estado pasándolo mal, dije, acomodándome en la silla familiar frente a su escritorio. El estrés de la boda, creo. Y he vuelto a tener problemas para dormir. El doctor Serrano asintió con simpatía, tomando notas en mi expediente. No es raro en las novias. Los grandes cambios en la vida pueden desencadenar ansiedad, incluso los positivos. ¿Cómo te sientes con la medicación que discutimos la última vez? ¿La medicación? ¿Las pastillas falsas que Javier estaba tan ansioso por que tomara? No estoy segura de que estén ayudando, dije con cuidado. Si acaso siento que mi ansiedad ha empeorado desde que empecé a tomarlas. El doctor Serrano frunció el ceño hojeando mi expediente. A veces se necesita tiempo para encontrar la dosis correcta. Quizás necesitemos aumentar la potencia. De hecho, dije metiendo la mano en mi bolso, he traído las pastillas conmigo. Esperaba que pudieras echarles un vistazo. Parecen diferentes de las que suelo recoger en la farmacia. Saqué el bote que Javier me había dado esa misma mañana, insistiendo en que me tomara una antes de mi cita. El rostro del doctor Serrano se quedó muy quieto cuando lo puse sobre su escritorio. ¿Diferentes cómo?, preguntó, su voz cuidadosamente neutral. El color es distinto, y no tienen las marcas habituales. Me incliné hacia adelante, observando su rostro con atención. Probablemente esté siendo paranoica, pero con todo lo que ha estado pasando con mi memoria últimamente, solo quiero asegurarme de que estoy tomando la medicación correcta. El doctor Serrano cogió el bote y vi que sus manos temblaban ligeramente. ¿De dónde has sacado estas? Javier me las recogió ayer. Dijo que en la farmacia se habían quedado sin mi marca habitual, así que le dieron una versión genérica. Ladeé la cabeza, proyectando una confusión inocente. ¿Pasa algo? Estas no son. Empezó el doctor Serrano, y luego se detuvo. Déjame llamar a la farmacia y comprobarlo. Pudo haber una confusión. ¿Una confusión? Dejé que mi voz se elevara ligeramente, inyectando la cantidad justa de pánico. ¿Qué tipo de confusión? ¿He estado tomando la medicación equivocada? Estoy seguro de que no es nada grave, dijo el doctor Serrano rápidamente, pero el sudor le perlaba la frente. ¿Por qué no esperas aquí mientras hago unas llamadas? Salió de la consulta llevándose el bote de pastillas. Tan pronto como la puerta se cerró, me levanté de mi silla y me dirigí a su escritorio. Tenía quizás 5 minutos antes de que volviera, y necesitaba ver mi expediente. La carpeta de Manila con mi nombre estaba justo encima de su escritorio, como si la hubiera estado revisando antes de que yo llegara. La abrí y empecé a fotografiar las páginas con mi móvil, con el corazón acelerado mientras documentaba 2 años de mentiras. Las notas eran condenatorias. El doctor Serrano había estado siguiendo mi deterioro mental en detalle, anotando mi creciente dependencia de Javier, mis problemas de memoria, mi creciente aislamiento de amigos y familiares. Pero la parte más escalofriante era el plan de tratamiento que había esbozado. Un programa sistemático de manipulación psicológica diseñado para hacerme completamente dependiente de Javier mientras destruía mi credibilidad con cualquiera que pudiera intentar ayudarme. Había notas sobre la medicación falsa, sobre técnicas para inducir paranoia y confusión, incluso sugerencias sobre cómo Javier podría aislarme de mi red de apoyo. Era un plan de tortura psicológica escrito en lenguaje clínico, que lo hacía sonar como un tratamiento legítimo. Oí pasos en el pasillo y rápidamente cerré la carpeta, volviendo a mi silla justo cuando el doctor Serrano regresaba a la consulta. Tenía el rostro pálido y aferraba el bote de pastillas como si fuera a explotar. Bueno, pregunté, dejando que la ansiedad se colara en mi voz. ¿Qué han dicho? Efectivamente, hubo una confusión, dijo el doctor Serrano con cuidado. Estas pastillas no son tu medicación. Son en realidad solo suplementos vitamínicos. ¿Suplementos vitamínicos? Lo miré en shock. ¿Quieres decir que he estado tomando vitaminas en lugar de mis antidepresivos durante el último mes? Eso parece. Lo siento mucho, Isabel. Este es un error grave por parte de la farmacia. Pero eso lo explica todo, dije, con la voz quebrada. ¿Por qué me he sentido mucho peor? ¿Por qué mi ansiedad ha estado por las nubes? No he estado recibiendo ningún tratamiento en absoluto. Sé que esto es molesto, dijo el doctor Serrano, pero podemos arreglarlo.
Te escribiré una nueva receta ahora mismo, y te pondremos de nuevo en la medicación adecuada inmediatamente. ¿Cómo ha podido pasar esto?, pregunté, mientras las lágrimas comenzaban a fluir. Javier les dijo específicamente que eran para mis antidepresivos. ¿Cómo pudieron darle las pastillas equivocadas? A veces estas cosas pasan, dijo el doctor Serrano, pero no me miraba a los ojos. Lo importante es que hemos detectado el error. Necesito llamar a Javier, dije, cogiendo mi móvil. Se va a disgustar mucho. Ha estado tan preocupado por mí, y ahora sabemos por qué he estado empeorando en lugar de mejorar. En realidad, dijo el doctor Serrano rápidamente, quizás deberíamos esperar para decírselo a Javier. Me gustaría que te estabilizaras primero con la medicación correcta. No hay necesidad de preocuparlo innecesariamente, pero tiene derecho a saberlo, protesté. Se ha estado culpando a sí mismo por no poder ayudarme a sentirme mejor. Esto será un gran alivio para él. Claro. Claro, dijo el doctor Serrano, claramente nervioso, tienes razón. Pero quizás deberíamos discutir cómo manejar esta situación con cuidado. Javier ha estado bajo mucho estrés preocupándose por ti. Observé al doctor Serrano retorcerse, disfrutando cada momento de su incomodidad. Estaba atrapado entre su lealtad a Javier y su necesidad de mantener su fachada profesional. La falsa preocupación en su voz era casi tan nauseabunda como el amor fingido de Javier. Tienes razón, dije finalmente. Javier ha estado muy estresado. Quizás debería esperar a sentirme mejor antes de contarle el error de la farmacia. No quiero que se sienta culpable por algo que no fue culpa suya. El alivio inundó el rostro del doctor Serrano. Eso es muy considerado por tu parte, Isabel. Muy maduro. Es que lo quiero tanto, dije, secándome los ojos con un pañuelo. Me ha estado cuidando tan bien durante todo esto. No sé qué habría hecho sin él. Javier, en efecto, te es muy devoto, dijo el doctor Serrano, y capté algo calculador en su expresión. Me llama regularmente para informarse de tu progreso. Es raro ver tal dedicación por parte de una pareja. ¿Te llama?, pregunté fingiendo sorpresa. Nunca lo mencionó. No quiere preocuparte, dijo el doctor Serrano con fluidez. Está muy preocupado por tu bienestar. De hecho, me ha pedido que le mantenga informado de cualquier cambio en tu estado. Qué tierno por su parte, dije, mientras internamente catalogaba esta admisión de su conspiración. Realmente piensa en todo. El doctor Serrano me escribió una nueva receta, con las manos aún temblorosas. Quiero que empieces a tomar esta noche. Isabel, si experimentas algún efecto secundario inusual o si tus síntomas empeoran, quiero que me llames inmediatamente, día o noche. Por supuesto, dije, cogiendo la receta. ¿Debería tirar las pastillas de vitaminas? Sí, definitivamente. Y no mencionemos esta confusión a nadie más, ¿de acuerdo? Este tipo de errores de farmacia pueden causar un pánico innecesario si se corre la voz. Entiendo, dije. Nuestro secreto. Al salir de la consulta del doctor Serrano, sentí una oleada de oscura satisfacción. El buen doctor estaba claramente en pánico, probablemente ya planeando llamar a Javier en cuanto yo saliera del edificio. Se esforzarían por averiguar cómo sus planes cuidadosamente trazados habían sido expuestos, sin sospechar nunca que yo estaba 3 pasos por delante de ellos. Conduje directamente a un laboratorio privado al otro lado de la ciudad, uno especializado en análisis farmacéuticos. En 1 hora, tuve la confirmación de lo que ya sabía. Las pastillas que Javier me había estado dando no eran más que comprimidos de lactosa, completamente inertes y diseñados para no hacer absolutamente nada por mis supuestos problemas de salud mental. Pero la nueva receta del doctor Serrano era aún más interesante. Las pastillas que acababa de recetarme eran en realidad un potente sedante, algo que me habría dejado somnolienta, confundida y altamente sugestionable. Si las hubiera tomado, habría estado completamente a merced de Javier en cuestión de días. Pagué por un procesamiento urgente de los resultados del laboratorio y pedí varias copias del análisis. Luego conduje hasta el despacho de mi abogada. Marta Soler había sido la abogada de mi abuela durante 30 años y se había encargado de la transferencia del patrimonio cuando Leonor murió. Era una mujer aguda de unos 60 años, con el pelo plateado y ojos de halcón. Si alguien podía ayudarme a navegar las implicaciones legales de lo que había descubierto, era Marta. Isabel dijo, levantándose de detrás de su enorme escritorio de caoba cuando me hicieron pasar a su oficina. ¡Qué placer inesperado! ¿Cómo van los preparativos de la boda? De hecho, por eso estoy aquí, dije, sentándome en la silla frente a ella. Necesito tu ayuda con algo muy serio. La expresión de Marta se agudizó mientras le exponía todo lo que había descubierto. La nota de voz, la medicación falsa, la implicación del doctor Serrano,
los planes de Javier para mi herencia y mi vida. Le mostré los resultados del laboratorio, las fotos de mi expediente médico, la documentación de mi banco, sobre las consultas de Javier a mis cuentas. Cuando terminé, Marta permaneció en silencio un largo momento, con los dedos entrelazados frente a su rostro. Esto es intento de asesinato, dijo finalmente. Conspiración para cometer fraude, negligencia médica. Posiblemente crimen organizado si esto forma parte de un patrón más amplio. Isabel, tienes que ir a la policía inmediatamente. No dije con firmeza. Todavía no. ¿Qué quieres decir con que todavía no? Este hombre está planeando matarte. Está planeando matar a la mujer débil y rota que cree que soy corregí. Pero esa mujer ya no existe. Y quiero que pague por algo más que sus planes. Quiero que pague por lo que ya me ha hecho. Marta se reclinó en su silla, estudiándome con un nuevo interés. ¿Qué propones exactamente? Quiero destruirlo por completo. Su reputación, sus finanzas, su libertad, su futuro. Quiero que lo pierda todo, igual que él planeaba quitármelo todo a mí. La venganza es un juego peligroso, Isabel. También lo es el intento de asesinato, repliqué. Javier cree que está jugando al ajedrez con una niña. No tiene ni idea de que en realidad está jugando con alguien que aprendió estrategia de Leonor Valverde. Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Marta. Tu abuela estaría orgullosa. Ella tampoco dejó nunca que nadie se aprovechara de ella. Entonces, ¿me ayudarás? Te ayudaré, dijo Marta, pero lo haremos con cuidado, metódicamente y legalmente. Cuando terminemos, Javier Mendoza no solo estará en la cárcel, estará completamente destruido, y todo será por su propia culpa. Pasamos las siguientes 2 horas planeando mi contraataque. Marta reuniría pruebas discretamente y prepararía los documentos legales mientras yo continuaba interpretando el papel de la prometida desprevenida. Dejaríamos que Javier cavara su propia tumba más profundamente antes de enterrarlo en ella. Una cosa más, dijo Marta mientras me preparaba para irme. Mencionaste que la madre de Javier tiene un historial de muertes sospechosas de sus maridos. Creo que deberíamos investigar eso también. Si podemos establecer un patrón de comportamiento, fortalecerá nuestro caso considerablemente. Ya estoy en ello, dije, sacando mi móvil para mostrarle la investigación que había recopilado. Carmen Mendoza es una viuda negra, y entrenó bien a su hijo, pero esta vez eligieron a la víctima equivocada. Ciertamente lo hicieron, dijo Marta. Ten cuidado, Isabel. Hasta que estemos listos para actuar, sigues en peligro. Javier no sabe que has descubierto sus planes, pero si sospecha... No sospechará, dije con confianza. Voy a ser la prometida perfecta y confiada hasta el momento en que lo destruya. Mientras conducía a casa, sentí una extraña sensación de calma. Por primera vez en 3 años, sabía exactamente quién era y de qué era capaz. Javier había intentado romperme, hacerme débil, dependiente y fácil de controlar. En cambio, había despertado algo en mí para lo que él no estaba preparado en absoluto. Mi móvil vibró con un mensaje de Javier. ¿Qué tal tu cita, cariño? El doctor Serrano dijo que parecías disgustada cuando te fuiste. Por supuesto, el doctor Serrano ya lo había llamado. Probablemente estaban en modo de pánico total, tratando de averiguar cómo manejar la confusión de la farmacia sin exponer su conspiración. Respondí. Mucho mejor ahora. El doctor Serrano descubrió qué pasaba con mi medicación. Debería empezar a sentirme mejor pronto. La respuesta de Javier fue inmediata. ¡Qué maravillosa noticia! Estoy deseando que me lo cuentes todo. He reservado para cenar en el Mirador Real esta noche para celebrarlo. El Mirador Real, el restaurante más caro de la ciudad y la elección predilecta de Javier cada vez que quería hacer un gran gesto. Probablemente planeaba proponer adelantar aún más la boda, o quizás quería discutir nuestros planes de luna de miel. De cualquier manera, se sentía claramente confiado en su capacidad para manipular la situación. Perfecto, respondí. Te quiero mucho. Yo también te quiero, preciosa. Nos vemos esta noche. Mientras entraba en el garaje de nuestro edificio, vi mi reflejo en el espejo retrovisor. La mujer que me devolvía la mirada tenía la misma cara que la chica ingenua que se había enamorado de Javier Mendoza hacía 3 años, pero sus ojos eran completamente diferentes. Eran los ojos de mi abuela, agudos, calculadores y absolutamente despiadados a la hora de proteger lo que era mío. Javier quería jugar con mi vida. Bien, pero estaba a punto de aprender que algunos juegos tienen consecuencias que nunca vio venir. Esta noche sería la prometida perfecta. Sonreiría, reiría, y me colgaría de cada una de sus palabras, como había hecho durante 3 años. Pero debajo de la actuación, estaría observando, planeando,
preparándome para el momento en que le mostraría a Javier Mendoza exactamente lo que le sucede a los depredadores que subestiman a su presa. La caza estaba a punto de comenzar, y esta vez yo era la que ponía la trampa. El mirador real bullía con la elegancia silenciosa del dinero antiguo y las conversaciones susurradas. Candelabros de cristal arrojaban una luz cálida sobre mesas cubiertas con manteles de lino blanco impoluto, mientras una suave música de piano proporcionaba el telón de fondo perfecto para cenas íntimas y conversaciones que cambiaban vidas. Era exactamente el tipo de lugar donde a Javier le gustaba que lo vieran. Sofisticado, caro y lleno de gente que podría ser testigo de su actuación como el prometido devoto. Había elegido mi atuendo con cuidado. Un vestido azul medianoche que se ceñía a mis curvas sin ser demasiado revelador, combinado con los pendientes de diamantes que Javier me había regalado por mi cumpleaños. Parecía la novia perfecta de la alta sociedad, pulcra, elegante y completamente bajo su control. Javier ya estaba sentado cuando llegué, devastadoramente guapo con su traje de color carbón. Se levantó cuando el pormaitre me condujo a nuestra mesa, con una sonrisa cálida y amorosa mientras me apartaba la silla. «Estás absolutamente deslumbrante», dijo, dándome un beso en la mejilla mientras me sentaba. «Ese vestido te queda perfecto». «Gracias», dije, dejando que un ligero rubor coloreara mis mejillas. «Quería estar especial esta noche. Dijiste que estábamos celebrando». «Lo estamos», dijo Javier, acomodándose de nuevo en su silla. Sus ojos brillaban de emoción, y casi podía ver las ruedas girando en su cabeza. «Tengo una noticia maravillosa que compartir contigo». El camarero apareció con cava. Un gramona, naturalmente. Javier nunca hacía nada a medias cuando intentaba impresionarme. O más bien, cuando intentaba manipularme para que cumpliera. «Por los nuevos comienzos», dijo Javier levantando su copa. «Por los nuevos comienzos», repetí, chocando mi copa contra la suya. El cava era perfecto, fresco y efervescente, y me permití disfrutarlo. Después de todo, Javier estaba pagando la cena con dinero que, esencialmente, me había robado durante los últimos 3 años. Entonces dije, inclinándome hacia adelante con ansiosa expectación, «¿Cuál es esa maravillosa noticia?» La sonrisa de Javier se amplió. «He estado pensando en lo que dijiste esta mañana sobre adelantar la boda, y he decidido que tienes toda la razón. ¿Por qué deberíamos esperar?» «¿De verdad?» Dejé que mi voz se elevara con emoción. «¿Lo dices en serio?» «Lo digo en serio», dijo Javier, extendiendo la mano sobre la mesa para coger la mía. «De hecho, ya he hecho algunas llamadas. Podemos celebrar la ceremonia dentro de 3 semanas. El sábado, si quieres». ¿3 semanas? Javier estaba presionando de verdad ahora. Probablemente bajo la presión de su madre para acelerar su cronograma. Me pregunté qué los había asustado. Quizás estaban preocupados de que estuviera empezando a hacer demasiadas preguntas. O quizás tenían deudas que debían pagarse antes de lo esperado. 3 semanas, dije, con la voz entrecortada por una aparente alegría. «Pero es tan pronto. ¿Realmente podemos organizarlo todo tan rápido?» «El dinero manda», cariño, dijo Javier apretando mi mano. «Ya he hablado con el lugar, el catering, el florista. Todos están dispuestos a acomodarnos por el precio adecuado». «¿Mi dinero?» quería decir. Todos estaban dispuestos a acomodarnos por la cantidad adecuada de mi dinero. Pero la lista de invitados, las invitaciones, empecé. «¿Ya está solucionado?», dijo Javier con fluidez. Me tomé la libertad de llamar personalmente a todos en nuestra lista. La mayoría puede arreglárselas, y los que no, lo entenderán. Cuando estás enamorado, no quieres esperar. Había llamado a todos personalmente, lo que significaba que había estado planeando esta aceleración durante un tiempo, probablemente desde antes de la conversación de esta mañana. Me pregunté cuánto tiempo llevaba preparando esto, cuántas piezas había estado moviendo mientras yo interpretaba a la prometida inconsciente. «Piensas en todo», dije, llevando su mano a mis labios. «Soy tan afortunada de tenerte». «Yo soy el afortunado», dijo Javier, su voz densa con una emoción que ahora sabía que era completamente fabricada. «Vas a ser la novia más hermosa, Isabel. No puedo esperar a llamarte mi esposa». El camarero apareció para tomar nuestro pedido, y Javier eligió por los dos sin preguntarme qué quería. Otra táctica de control que había pasado por alto durante 3 años, interpretando su decisión como romántica en lugar de dominante. «Hay una cosa más», dijo Javier después de que el camarero se fuera. «Sobre el acuerdo prenupcial». Mi ritmo cardíaco se disparó, pero mantuve mi expresión neutral. «¿Acuerdo prenupcial?» Sé que lo discutimos brevemente antes, pero mi abogado cree que es importante tener todo formalizado.
solo para protegernos a ambos. La voz de Javier era cuidadosamente casual, como si estuviera discutiendo el tiempo en lugar de documentos legales que le darían acceso a toda mi fortuna. Pensé que habíamos decidido que no necesitábamos uno, dije lentamente. Confiamos el uno en el otro completamente. Lo hacemos, dijo Javier rápidamente. Pero mi abogado dice que es una práctica estándar para personas con activos significativos. En realidad te protege tanto a ti como a mí. Protegerme a mí. La ironía era casi risible. El acuerdo prenupcial probablemente estaría diseñado para darle a Javier acceso a todo mientras me dejaba sin nada si nuestro matrimonio terminaba, lo cual, según su nota de voz, terminaría con mi conveniente accidente. ¿Qué tipo de protección?, pregunté, ladeando la cabeza con curiosidad inocente. Bueno, por ejemplo, si a uno de nosotros le pasara algo, el cónyuge superviviente estaría cuidado. Y aclara cómo manejamos nuestras finanzas durante el matrimonio. La voz de Javier era suave y tranquilizadora, como un encantador de serpientes adormeciendo a su víctima. Si a uno de nosotros le pasara algo, repetí, ¿cómo qué? Oh, ya sabes, una enfermedad, un accidente, ese tipo de cosas. A nadie le gusta pensar en ello. Pero es importante estar preparado. Los ojos de Javier eran cálidos y preocupados, como si estuviera genuinamente preocupado por mi bienestar en lugar de planear mi muerte. Tiene sentido, dije finalmente. Quiero que estés cuidado si me pasa algo a mí, y yo quiero lo mismo para ti, dijo Javier, aunque ambos sabíamos que eso no era parte de su plan. Mi abogado ya ha redactado los documentos. Podemos firmarlos mañana si quieres. ¿Mañana? Realmente tenía prisa ahora. ¿No crees que debería hacer que mi propia abogada los revise primero?, pregunté. Quiero decir, no entiendo realmente los documentos legales. La mandíbula de Javier se tensó casi imperceptiblemente. Por supuesto, si eso te hace sentir mejor, aunque mi abogado me asegura que todo es muy sencillo. Lenguaje estándar, nada complicado. Estoy segura de que lo es, dije. Pero mi abuela siempre me decía que tuviera mi propia representación para documentos importantes. Decía que era simplemente una buena práctica comercial. Tu abuela era una mujer inteligente, dijo Javier, aunque pude ver la frustración parpadeando detrás de sus ojos, pero ella trataba con acuerdos comerciales mucho más complejos. Esto es solo un simple contrato matrimonial. Aún así dije, dejando que una nota de incertidumbre se colara en mi voz, creo que me sentiría más cómoda si alguien me lo explicara. Ya sabes lo confundida que me pongo con los temas legales. La expresión de Javier se suavizó, probablemente porque pensó que mi confusión era una señal del deterioro mental que tanto se había esforzado en cultivar. Por supuesto, cariño. Lo que sea que te haga sentir segura. Pero deberíamos movernos rápido. El abogado dice que es mejor tener todo finalizado antes de la ceremonia. Llamaré a Marta Soler mañana, dije. Ella se encargó del patrimonio de mi abuela, así que conoce mi situación financiera. El tenedor de Javier se detuvo a medio camino de su boca. ¿Marta Soler? Sí. ¿La conoces? He oído hablar de ella, dijo Javier con cuidado. Tiene bastante reputación. Muy minuciosa. Minuciosa. Esa era una forma de describir a una abogada que había pasado 30 años protegiendo a mi abuela de gente exactamente como Javier. Eso es lo que quiero, dije. Alguien minucioso. Alguien que se asegure de que entiendo exactamente lo que estoy firmando. Por supuesto, dijo Javier, pero pude ver las ruedas girando en su cabeza. Probablemente ya estaba planeando cómo manejar a Marta, cómo convencerla de que su acuerdo prenupcial era legítimo y en mi mejor interés. Nuestra cena llegó, y Javier cambió suavemente el tema a los planes de luna de miel. Aparentemente, ya nos había reservado una villa en la Toscana. Otra decisión tomada sin consultarme. Otra señal de su necesidad de controlar cada aspecto de nuestra relación. 2 semanas en Italia, dijo, con los ojos brillantes. Solo nosotros dos, sin distracciones, sin estrés. La manera perfecta de empezar nuestra vida de casados. 2 semanas en un país extranjero, aislada de cualquiera que pudiera ayudarme si empezaba a hacer preguntas incómodas. El lugar perfecto para que ocurriera un accidente. Suena maravilloso, dije. Aunque tengo que admitir que estoy un poco nerviosa por viajar tan pronto después de la boda. ¿Y si tengo uno de mis episodios? Por eso estaré allí para cuidarte, dijo Javier, extendiendo la mano sobre la mesa para acariciar mi mejilla. No tienes que preocuparte por nada, Isabel. Yo me encargaré de todo. Te encargarías de todo, incluyendo mi muerte. Aparentemente. Claro, susurré, inclinándome hacia su toque. A veces siento que no te merezco. No digas eso nunca, dijo Javier, su voz feroz con falsa emoción. Te mereces todo el amor del mundo. Mereces ser protegida, apreciada y cuidada. Protegida. La palabra sabía a veneno en mi boca, pero sonreí como si fuera lo más dulce que hubiera oído nunca.
Te quiero tanto que a veces me asusta, dije, dejando que mi voz temblara ligeramente. ¿Y si te pasa algo? ¿Y si te pierdo como perdí a mi abuela? La expresión de Javier cambió a una de tierna preocupación. No me va a pasar nada, cariño. No voy a ninguna parte. Pero, ¿y si pasa? ¿Y si hay un accidente o algo? No creo que pudiera sobrevivir a perderte también. Dejé que las lágrimas se acumularan en mis ojos, interpretando el papel de la mujer frágil y dependiente que él esperaba que fuera. Oye, dijo Javier suavemente, acercando su silla a la mía para poder rodear mis hombros con su brazo. Mírame, no me va a pasar nada, ¿vale? Y aunque pasara algo, eres más fuerte de lo que crees. Sobrevivirías. No, no lo haría, dije, negando con la cabeza. Apenas puedo funcionar ahora cuando solo estás en el trabajo todo el día. Si te perdiera permanentemente, dejé la frase en el aire, como si el pensamiento fuera demasiado terrible para completarlo. El brazo de Javier se apretó a mi alrededor y casi pude sentir su satisfacción. Esto era exactamente lo que quería oír. La confirmación de que era completamente dependiente de él, de que no podía imaginar la vida sin él. Nunca tendrás que averiguarlo, dijo, depositando un beso en mi coronilla. Te lo prometo, Isabel. Nunca te dejaré. Otra mentira. Suave como la seda y 2 veces más mortal. A veces pienso en qué pasaría si yo muriera primero, dije en voz baja. Sé que es morboso, pero con mi ansiedad y depresión empeorando. No hables así, dijo Javier bruscamente, y luego suavizó inmediatamente su tono. Lo siento. No quería ser brusco. Es solo que la idea de perderte me aterroriza. Lo siento, dije rápidamente. Sé que no debería pensar en cosas tan oscuras. Es solo que el doctor Serrano dijo que mi condición podría empeorar antes de mejorar, y a veces me preocupo. ¿Qué dijo exactamente el doctor Serrano?, preguntó Javier, su voz cuidadosamente neutral. Solo que la depresión severa a veces puede llevar a que la gente se haga daño a sí misma, dije, bajando la voz a un susurro. Dijo que necesito tener mucho cuidado, especialmente con el estrés de la boda. Javier guardó silencio por un momento, y pude verlo procesando esta información, probablemente preguntándose si podría usar mi supuesta ideación suicida como parte de su plan. Por eso el acuerdo prenupcial es tan importante, dijo finalmente. Si te pasara algo que no pasará, querría asegurarme de que se respetaran tus deseos. El legado de tu abuela, tus intereses benéficos, todo. Mis intereses benéficos. Casi me reí de su audacia. Javier ya estaba planeando cómo gastar mi dinero después de mi muerte, probablemente averiguando qué organizaciones benéficas se beneficiarían de mi patrimonio. Organizaciones que probablemente resultarían ser empresas fantasma controladas por él y su madre. ¿De verdad harías eso?, pregunté mirándolo con ojos grandes y agradecidos. ¿Te asegurarías de que el legado de mi abuela continuara? Por supuesto, dijo Javier solemnemente. Sería un honor para mí llevar a cabo tus deseos. Eso es lo que significa el amor. Poner a la otra persona primero, incluso después de que se haya ido. El camarero apareció con el postre, un porceuflé, de chocolate que Javier había pedido sin preguntarme si lo quería. Mientras compartíamos el postre rico y decadente, Javier continuó pintando imágenes de nuestro futuro juntos. La casa que compraríamos cerca de Segovia. Los hijos que tendríamos. La vida que construiríamos juntos. Todo era ficción, por supuesto. Una mentira hermosa y elaborada diseñada para mantenerme sumisa hasta que pudiera ejecutar su verdadero plan. Pero yo le seguí el juego, haciendo preguntas sobre nuestro futuro imaginario, expresando emoción por sueños que nunca se harían realidad. No puedo esperar a empezar a intentar tener un bebé, dije, tomando un bocado del porceuflé. Sé que dijimos que esperaríamos 1 año, pero quizás podríamos empezar antes. El tenedor de Javier se detuvo por un instante, tan brevemente que podría haberlo pasado por alto si no hubiera estado atenta a su reacción. Veamos cómo te sientes después de la luna de miel, dijo con cuidado. El doctor Serrano cree que podría ser mejor esperar hasta que tu medicación esté completamente estabilizada. Por supuesto, no podía quedarme embarazada antes del accidente. Eso complicaría las cosas considerablemente. Probablemente tengas razón, dije con un suspiro. Es que me emociono tanto pensando en nuestro futuro juntos. Tenemos todo el tiempo del mundo, dijo Javier acariciando mi mano. No hay necesidad de apresurar nada. Todo el tiempo del mundo. Si supiera el poco tiempo que en realidad le quedaba. Mientras salíamos del restaurante, el móvil de Javier vibró con un mensaje de texto. Lo miró rápidamente y capté un destello de irritación en sus facciones. ¿Todo bien?, pregunté. Solo trabajo, dijo, pero su mandíbula estaba tensa. Nada que no pueda esperar a mañana. Me pregunté si en realidad era su madre, comprobando el progreso de su plan.
Carmen Mendoza probablemente se estaba impacientando, ansiosa por ver a su hijo completar su misión para poder pasar a su próxima víctima. Trabajas demasiado, dije, pasando mi brazo por el suyo mientras caminábamos hacia el coche. Después de que nos casemos, quizás deberías tomarte un tiempo libre. Podríamos viajar, ver el mundo juntos. Eso suena perfecto, dijo Javier, aunque se notaba que su mente estaba en otra parte. Absolutamente perfecto. Mientras Javier nos llevaba a casa por las calles de la ciudad, miré por la ventana las luces que pasaban borrosas y pensé en la actuación que acababa de dar. 3 horas interpretando a la víctima perfecta, al objetivo ideal, a la mujer que Javier creía conocer también. Pero debajo del acto, había estado recopilando información, confirmando sospechas y sentando las bases para su destrucción. Cada palabra que había pronunciado esa noche había sido otro clavo en su ataúd, otra pieza de evidencia que aseguraría su completa caída. ¿En qué piensas?, dijo Javier mirándome mientras nos deteníamos en un semáforo en rojo. Solo en lo afortunada que soy, dije, girándome para sonreírle. Dentro de 3 semanas seré tu esposa. Parece un sueño. El mejor sueño que ninguno de los dos ha tenido nunca, dijo Javier, llevando mi mano a sus labios. Si supiera que su sueño estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. Mientras entrábamos en el garaje de nuestro edificio, vi una berlina negra que nos había estado siguiendo desde que salimos del restaurante. Aparcó en una plaza a varias filas de distancia, y observé por el espejo lateral como una mujer salía, alta, elegante, con el pelo plateado que captaba las luces fluorescentes. Carmen Mendoza, la madre de Javier y cómplice, aparentemente vigilando nuestra salida nocturna. Javier, dije suavemente. ¿No es esa tu madre? La cabeza de Javier giró bruscamente, y vi su rostro palidecer al ver a Carmen caminando hacia el ascensor. ¿Qué está haciendo aquí?, pregunté, inyectando confusión y preocupación en mi voz. No tengo ni idea, dijo Javier, pero sus manos apretaban el volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. No mencionó nada de que vendría. ¿Deberíamos ir a saludar?, pregunté inocentemente. No, dijo Javier rápidamente. Probablemente podría estar enfadada por algo. Ya sabes cómo se pone. Es mejor que hable yo solo con ella primero. Claro, dije, aunque por dentro sonreía. La aparición inesperada de Carmen había desconcertado claramente a Javier, lo que significaba que su plan no iba tan bien como esperaban. Subimos en el ascensor hasta nuestro ático en silencio. La tensión de Javier irradiaba de él en oleadas. Tan pronto como entramos en nuestro apartamento, sonó su móvil. Es mi madre, dijo, mirando la pantalla. Debería cogerlo. Por supuesto, dije. Yo iré preparándome para dormir. Me dirigí a nuestro dormitorio, pero dejé la puerta entreabierta para poder oír la parte de la conversación de Javier. ¿Qué estás haciendo aquí?, dijo, su voz baja y urgente. Acordamos que no vendrías al apartamento. Hubo una pausa mientras Carmen respondía. No, todo fue bien. No sospecha nada. Otra pausa. Sí. Le hablé del acuerdo prenupcial. Quiere que su propia abogada lo revise. Sonreí al oír la frustración en la voz de Javier. Carmen claramente no estaba contenta con este desarrollo. Marta Soler, dijo Javier. Lo sé. Lo sé. Tendremos que ser más cuidadosos. Más cuidadosos. No tenían ni idea de lo cuidadosos que iban a tener que ser. 3 semanas, continuó Javier. Sí, estoy seguro de que podemos hacerlo funcionar. La luna de miel ya está reservada. La luna de miel donde se suponía que ocurriría mi accidente. Tengo que irme, dijo Javier de repente. Sospechará si estoy demasiado tiempo al teléfono. Rápidamente me alejé de la puerta y empecé a desvestirme, asegurándome de que pareciera que había estado concentrada en mi rutina de acostarme cuando Javier entró en el dormitorio. ¿Todo bien?, pregunté mientras se aflojaba la corbata. Bien, dijo Javier, pero su sonrisa era forzada. Solo un drama familiar. Ya sabes cómo son las madres. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar?, pregunté, colocándome detrás de él y comenzando a masajearle los hombros. Pareces tenso. Solo el estrés de la boda, dijo Javier, inclinándose hacia mi tacto. Todo estará bien una vez que estemos casados. Eso espero, dije suavemente. Quiero que el día de nuestra boda sea perfecto. Lo será, dijo Javier girándose en mis brazos para mirarme. Te lo prometo, Isabel. El día de nuestra boda será absolutamente perfecto. Mientras me besaba, me pregunté si podía saborear la mentira en sus labios. Porque el día de nuestra boda sería, en efecto, perfecto, solo que no de la manera que él esperaba. Sería el día en que el mundo cuidadosamente construido de Javier Mendoza se derrumbaría a su alrededor.
El día en que aprendería que algunas presas contraatacan, y el día en que descubriría que la nieta de Leonor Valverde era mucho más peligrosa de lo que jamás había imaginado. A la mañana siguiente me desperté y Javier ya se había ido. Una nota en su almohada explicaba que tenía una reunión temprano, pero sospeché que en realidad se estaba reuniendo con su madre para discutir el control de daños. La aparición inesperada de Carmen anoche lo había asustado claramente. Hice café y me senté con mi portátil, continuando mi investigación sobre la oscura historia de la familia Mendoza. Lo que encontré fue aún más condenatorio de lo que esperaba. El primer marido de Carmen Mendoza, el padre de Javier, había muerto en un accidente de coche cuando Javier tenía 12 años. La indemnización del seguro había sido sustancial. Su segundo marido había sufrido un infarto fatal solo 2 años después de su matrimonio, dejándole toda su herencia. El tercero se había ahogado durante su luna de miel en las Islas Canarias. Un nadador experimentado que de alguna manera quedó atrapado en una corriente de resaca mientras su nueva esposa estaba convenientemente en el hotel con una migraña. Cada muerte había sido investigada y declarada accidental, pero el patrón era inconfundible. Carmen Mendoza era una asesina en serie especializada en hacer que el asesinato pareciera una desgracia, y había entrenado a su hijo para que siguiera sus pasos. Mi móvil sonó, interrumpiendo mi investigación. El nombre de Marta Soler apareció en la pantalla. Buenos días, Isabel. Tengo información interesante para ti. ¿Qué has encontrado? He estado investigando la consulta del doctor Serrano y es bastante revelador. Ha estado involucrado en al menos 6 casos similares al tuyo en la última década. En cada caso, un familiar le pagó para mantener a un paciente medicado y sumiso durante procedimientos legales, divorcios, disputas de herencias, ese tipo de cosas. 6 casos, repetí, sintiéndome mal. ¿A cuántas otras mujeres ha ayudado a destruir? Al menos 6 que puedo probar. Probablemente haya más. El hombre es un depredador que usa su licencia médica para facilitar el abuso. La voz de Marta era fría de disgusto. Pero aquí está la parte interesante. En 3 de esos casos, el paciente murió en circunstancias sospechosas después de que se completaran los procedimientos legales. La sangre se me heló. ¿Murieron como? Aparentes suicidios, en su mayoría. Una sobredosis, un ahogamiento, una caída desde un balcón, todos declarados accidentales o autoinfligidos. Pero el momento fue notablemente conveniente para los familiares que habían estado pagando al doctor Serrano. La madre de Javier dije. Ha hecho esto antes. Esa es mi sospecha. Creo que Carmen Mendoza ha estado llevando a cabo esta estafa durante años, usando a su hijo como testaferro y al doctor Serrano como facilitador médico. Se dirigen a mujeres ricas, las aíslan, las llevan al borde del colapso mental y luego las eliminan una vez que han obtenido acceso a sus activos. Y se suponía que yo era su próxima víctima. Se suponía que lo eras, corrigió Marta. Pero ya no eres una víctima, ¿verdad? No dije, sintiendo esa fría determinación asentarse sobre mí de nuevo. No lo soy. Bien, porque tengo un plan, y va a requerir que seas muy valiente y muy cuidadosa. ¿Estás lista para escucharlo? Escuché mientras Marta delineaba su estrategia. Era elegante en su simplicidad y devastadora en su minuciosidad. Para cuando terminó de explicar, estaba sonriendo por primera vez en días. ¿Cuándo empezamos?, pregunté. Hoy. Pero primero necesitas ir a tu cita con el doctor Serrano e interpretar tu papel a la perfección. ¿Puedes hacer eso? Puedo hacerlo, dije. De hecho, estoy deseando que llegue. 2 horas más tarde, estaba de vuelta en la consulta del doctor Serrano, sentada en la misma silla donde había sido sistemáticamente torturada psicológicamente durante 2 años. Pero esta vez, llevaba un micrófono oculto. ¿Cómo te sientes hoy, Isabel?, preguntó el doctor Serrano, su voz cálida con falsa preocupación. Mucho mejor, dije, acomodándome en la silla. La nueva medicación que me recetaste ya está ayudando. El alivio del doctor Serrano fue palpable. Me alegro mucho de oír eso. ¿Y cómo van las cosas con Javier? ¿Algún estrés por la boda? De hecho, de eso quería hablarte, dije, inclinándome hacia adelante de forma conspiradora. Javier me dijo algo anoche que me tiene un poco preocupada. El bolígrafo del doctor Serrano se detuvo sobre su bloc de notas. ¿Qué tipo de algo? Dijo que has estado hablando con él sobre mi estado, dándole actualizaciones sobre mi progreso. Dejé que la confusión se colara en mi voz. Pensé que la confidencialidad médico-paciente significaba que no podías discutir mi tratamiento con nadie más. Bueno, dijo el doctor Serrano con cuidado, Javier es tu prometido. Está muy preocupado por tu bienestar, y sentí que era importante mantenerlo informado para que pudiera proporcionar el apoyo adecuado. ¿Pero no es eso ilegal?, pregunté ladeando la cabeza inocentemente.
Quiero decir, nunca firmé nada que te diera permiso para discutir mi información médica con Javier. El doctor Serrano estaba sudando ahora, pequeñas gotas de transpiración formándose en su frente. Es una zona gris, dijo. Dado tu estado mental y el papel de Javier como tu cuidador principal. ¿Cuidador principal? Interrumpí. Pero no estoy incapacitada. Puedo tomar mis propias decisiones médicas. Por supuesto que puedes, dijo el doctor Serrano rápidamente. Simplemente quise decir que Javier ha estado muy involucrado en tu cuidado. Es él quien te trae a las citas, recoge tus medicamentos, recoge mis medicamentos, repetí lentamente, como la semana pasada, cuando la farmacia le dio las pastillas equivocadas. El doctor Serrano se quedó muy quieto. ¿Qué quieres decir? Las pastillas de vitaminas, dije, observando su rostro con atención. ¿Recuerdas? Dijiste que hubo una confusión en la farmacia y que Javier accidentalmente cogió suplementos vitamínicos en lugar de mis antidepresivos. Sí, dijo el doctor. Serrano, su voz apenas un susurro. La confusión. Es que es extraño, continué, porque llamé a la farmacia ayer para asegurarme de que no volviera a pasar, y me dijeron que nunca surtieron una receta para mí la semana pasada. Dijeron que Javier nunca fue. El color desapareció del rostro del doctor Serrano. Debe haber alguna confusión. ¿La hay? Pregunté, mi voz endureciéndose ligeramente. Porque estoy empezando a pensar que no hubo ninguna confusión. Estoy empezando a pensar que Javier me ha estado dando pastillas falsas a propósito. Isabel, no estás pensando con claridad, dijo el doctor Serrano, su voz adoptando ese tono condescendiente que usaba cuando quería hacerme dudar de mí misma. Tu ansiedad te está volviendo paranoica. Este es exactamente el tipo de patrón de pensamiento que hemos estado trabajando para abordar. Mi ansiedad, repetí. La ansiedad que comenzó justo cuando empecé a verte. La ansiedad que ha empeorado a pesar de 2 años de tratamiento. El tratamiento de salud mental lleva tiempo, dijo el doctor Serrano. Estas cosas no suceden de la noche a la mañana. No, no suceden, asentí, pero tampoco suelen empeorar cuando alguien está recibiendo un tratamiento adecuado. A menos, claro, que en realidad no estén recibiendo ningún tratamiento. El doctor Serrano se levantó bruscamente, moviéndose hacia su escritorio. Creo que deberíamos terminar la sesión de hoy aquí. Claramente estás teniendo un episodio, y estoy preocupado por tu estado mental. ¿Un episodio? Dije, permaneciendo sentada. ¿Es así como lo llamas cuando alguien empieza a hacer preguntas incómodas? Isabel, por favor. Necesitas confiar en mí. Estoy tratando de ayudarte. ¿Ayudarme a qué? Pregunté, finalmente poniéndome de pie. ¿Ayudarme a ser más dependiente de Javier? ¿Ayudarme a perder el contacto con la realidad? ¿Ayudarme a volverme tan inestable que nadie cuestionaría si tuviera un accidente? La mano del doctor Serrano flotaba sobre su teléfono, probablemente listo para llamar a Javier e informar que su plan se estaba desmoronando. No sé qué crees que has descubierto, dijo, pero estás cometiendo un grave error. Javier te quiere. Está tratando de protegerte. ¿Protegerme de qué? De ti misma, dijo el doctor Serrano. De tus propios impulsos destructivos. Isabel, no estás bien. No has estado bien durante mucho tiempo. Tienes razón, dije, acercándome a su escritorio. No he estado bien, pero no por depresión o ansiedad. He estado enferma porque tú y Javier me habéis estado envenenando, destruyendo sistemáticamente mi salud mental para poder robar mi herencia. Esa es una acusación muy seria, tartamudeó el doctor Serrano. También es un delito muy grave, dije. Negligencia médica, conspiración para cometer fraude, intento de asesinato. ¿Cuántos años crees que te caerán por eso, doctor? El rostro del doctor Serrano se había vuelto completamente blanco. No puedes probar nada de esto. ¿No puedo? Metí la mano en mi bolso y saqué los resultados del laboratorio del análisis de las pastillas. Estos son los resultados de un laboratorio independiente. Las pastillas que Javier me ha estado dando no contienen ninguna medicación psiquiátrica activa. Son comprimidos de lactosa. El doctor Serrano miró los papeles como si fueran una sentencia de muerte, lo cual, en cierto modo, lo eran. Y estas, continué, sacando copias impresas de las fotos de mi expediente médico, son tus propias notas documentando tu manipulación psicológica sistemática hacia mí. Un registro muy minucioso, doctor. La fiscalía apreciará tu atención al detalle. ¿De dónde has sacado eso? Susurró el doctor Serrano. De tu escritorio. Ayer, mientras estabas fuera de la habitación entrando en pánico por las pastillas falsas, sonreí fríamente. Deberías guardar tus archivos bajo llave con más seguridad. El doctor Serrano se hundió en su silla, con el rostro gris por el shock. ¿Qué quieres? Quiero que llames a Javier, dije.
Ahora mismo, dile que estoy teniendo un colapso total. Dile que me estoy volviendo paranoica y delirante, que estoy empezando a cuestionarlo todo. Dile que te preocupa que pueda hacerme daño a mí misma. ¿Por qué querrías que hiciera eso? Porque quiero que Javier piense que su plan está funcionando a la perfección. Quiero que crea que estoy exactamente donde él me quiere. Rota, aislada y lista para mi accidente final. El doctor Serrano me miró con creciente horror. Estás tendiendo una trampa. Estoy terminando lo que Javier empezó, corregí. Quería jugar a juegos mentales conmigo. Bien. Pero está a punto de aprender que algunos juegos tienen consecuencias que nunca vio venir. No lo haré, dijo el doctor Serrano, aunque su voz carecía de convicción. Sí, lo harás, dije tranquilamente, porque si no lo haces, iré directamente a la policía con todas estas pruebas. Y luego llamaré al colegio de médicos, al fiscal del distrito y a todos los periodistas de la ciudad que puedan estar interesados en una historia sobre un psiquiatra que ayuda a hombres ricos a asesinar a sus esposas. ¿Y si hago lo que me pides? Si haces lo que te pido, podrías tener la oportunidad de llegar a un acuerdo con la fiscalía. Testifica contra Javier y su madre, y quizás solo pases 10 años en prisión en lugar de toda la vida. El doctor Serrano guardó silencio un largo momento, sopesando sus opciones. Finalmente, cogió su teléfono. ¿Qué quieres que diga exactamente? Sonreí, sintiendo una oleada de oscura satisfacción. Dile que estoy empeorando. Dile que la medicación no funciona, que me estoy volviendo cada vez más inestable. Dile que te preocupa que pueda hacer algo drástico. El doctor Serrano marcó el número de Javier con los dedos temblorosos. Escuché mientras interpretaba su papel, su voz perfectamente calibrada para sonar preocupada y profesional. Javier, soy el doctor Serrano. Te llamo por Isabel. Sí, me temo que su estado se está deteriorando rápidamente. Se está volviendo paranoica, haciendo acusaciones descabelladas. Estoy muy preocupado por su estado mental. Sí, creo que deberías venir a buscarla inmediatamente. No, no creo que deba estar sola ahora mismo. Cuando colgó, el doctor Serrano me miró con algo parecido al respeto. Está de camino. Perfecto, dije. Ahora, esto es lo que va a pasar a continuación. Pasé los siguientes 10 minutos explicando exactamente cómo se desarrollaría el resto del día. El doctor Serrano continuaría interpretando su papel. Javier correría a mi rescate y yo daría la actuación de mi vida como la mujer rota y desesperada que ellos pensaban que era. ¿Y si me niego a cooperar?, preguntó el doctor Serrano. Entonces descubrirás lo que se siente al estar en el lado receptor de una destrucción sistemática, dije. Tengo suficientes pruebas para destruir tu carrera, tu libertad y tu vida. La única pregunta es si quieres hundirte con Javier y su madre, o si quieres ayudarme a detenerlos. El doctor Serrano asintió lentamente. Cooperaré. Buena elección, dije, porque Javier Mendoza está a punto de aprender que algunas presas contraatacan. Y cuando lo hacen, el cazador se convierte en la presa. 20 minutos después, Javier irrumpió en la consulta del doctor Serrano, su rostro una máscara de preocupación y pánico apenas contenido. Cariño, dijo, corriendo a mi lado. El doctor Serrano me llamó. Dijo que estabas teniendo algún tipo de episodio. Lo miré con ojos grandes y asustados, dejando que las lágrimas corrieran por mi rostro. Javier, tengo tanto miedo. Creo que alguien está intentando hacerme daño. ¿Qué quieres decir?, preguntó Javier, arrodillándose junto a mi silla y tomando mis manos entre las suyas. Las pastillas, susurré. Creo que alguien me ha cambiado las pastillas. El doctor Serrano, creo que me ha estado mintiendo. Los ojos de Javier se dirigieron al doctor Serrano, que estaba sentado detrás de su escritorio con una expresión apropiadamente preocupada. Ha estado haciendo acusaciones paranoicas, dijo el doctor Serrano, afirmando que su medicación ha sido manipulada, que he estado conspirando contra ella. Estoy muy preocupado por su estado mental. No es paranoia si es verdad, dije, mi voz elevándose con aparente histeria. Alguien me ha estado haciendo por gaslighting, haciéndome pensar que estoy loca. Pero no estoy loca, Javier. No lo estoy. Claro que no estás loca, dijo Javier de forma tranquilizadora, aunque pude ver la satisfacción en sus ojos. Esto era exactamente lo que quería oír. La confirmación de que estaba perdiendo el control de la realidad. ¿Pero y si lo estoy?, pregunté, agarrando su camisa desesperadamente. ¿Y si realmente estoy perdiendo la cabeza? ¿Y si ya no puedo confiar en mis propios pensamientos? Oye, mírame, dijo Javier, ahuecando mi cara entre sus manos. No estás perdiendo la cabeza, solo estás enferma, y vamos a hacer que te mejores. Te lo prometo. ¿Pero y si no puedes?, susurré. ¿Y si empeoro tanto que hago algo terrible? Los ojos de Javier se agudizaron con interés.
¿Qué tipo de algo terrible? No lo sé, dije, sacudiendo la cabeza frenéticamente. A veces tengo estos pensamientos oscuros sobre hacerme daño. ¿Y si ya no puedo controlarlos? Eso no va a pasar, dijo Javier con firmeza. No dejaré que pase. Voy a cuidar de ti. Pero ¿y si no puedes vigilarme todo el tiempo? Pregunté. ¿Y si tengo un episodio cuando no estás? ¿Y si yo? Dejé la frase en el aire, como si el pensamiento fuera demasiado terrible para completarlo. Javier y el doctor Serrano intercambiaron una mirada significativa, y supe que ambos estaban pensando lo mismo, que mi supuesta ideación suicida haría que mi eventual accidente fuera mucho más creíble. Creo, dijo el doctor Serrano con cuidado, que Isabel podría beneficiarse de un enfoque de tratamiento más intensivo, quizás un centro residencial donde pueda ser monitoreada las 24 horas. No, dije rápidamente, con el pánico inundando mi voz. No, por favor, no quiero que me encierren, solo quiero ir a casa con Javier. Claro que puedes venir a casa conmigo, dijo Javier, acariciando mi pelo. Yo cuidaré de ti. Me aseguraré de que estés a salvo. ¿Lo prometes? Pregunté, mirándolo con una confianza desesperada. Lo prometo, dijo Javier. Nunca dejaré que te pase nada. Otra mentira, pronunciada con perfecta sinceridad, pero esta vez yo era la que ponía la trampa. Mientras Javier me ayudaba a salir de la consulta del doctor Serrano, crucé la mirada con el doctor una última vez. Parecía aterrorizado, que era exactamente como debía parecer, porque su papel en este retorcido juego estaba lejos de terminar. En el coche, Javier fue solícito y atento, preguntándome cómo me sentía, si necesitaba algo, si quería parar a comer. El prometido preocupado perfecto, interpretando su papel a la perfección. Siento haberte asustado, dije en voz baja. Sé que he estado actuando de forma extraña últimamente. No tienes que disculparte, dijo Javier. No puedes evitar estar enferma. Pero, ¿y si no mejoro? Pregunté. ¿Y si la medicación no funciona? ¿Y si sigo empeorando hasta... ¿Hasta qué? Hasta que haga algo de lo que ambos nos arrepintamos, susurré. Javier extendió la mano y apretó la mía. Eso no va a pasar. No lo permitiré. Eres tan bueno conmigo, dije. No te merezco. Sí que me mereces, dijo Javier. Te mereces todo el amor del mundo. Mientras conducíamos a casa por las calles de la ciudad, miré por la ventana y pensé en lo perfectamente que todo estaba encajando. Javier pensaba que estaba ganando, que su plan avanzaba exactamente como había esperado. No tenía ni idea de que cada palabra que había pronunciado, cada gesto que había hecho, había sido grabado y documentado. El micrófono que llevaba había capturado todo. Su satisfacción ante mi aparente colapso, su entusiasmo por discutir mis pensamientos suicidas, sus promesas de cuidar de mí, combinado con la nota de voz de hacía 2 noches y todas las demás pruebas que Marta y yo habíamos reunido, sería más que suficiente para destruirlo por completo. Pero aún no había terminado. Javier quería jugar a largo plazo. Bien. Le daría exactamente lo que creía que quería, hasta el momento en que revelara que el juego había cambiado y que él ya no era el que tenía el control. 3 semanas hasta nuestra boda. 3 semanas para que Javier cavara su propia tumba aún más profundamente. Y luego, en lo que se suponía que sería el día más feliz de mi vida, Javier Mendoza aprendería lo que se siente al ver cómo todo su mundo se derrumba a su alrededor. El cazador estaba a punto de convertirse en la presa, y yo iba a disfrutar cada momento de su destrucción. Las 2 semanas siguientes transcurrieron en una danza de engaño cuidadosamente orquestada. Interpreté mi papel a la perfección. La prometida cada vez más inestable, cuya salud mental se deterioraba rápidamente a medida que se acercaba nuestra boda. Javier, mientras tanto, intensificó su manipulación, volviéndose más controlador y posesivo con cada día que pasaba. Insistía en acompañarme a todas partes, alegando que estaba preocupado por mis episodios. Se hizo cargo de toda la planificación de la boda, tomando decisiones sin consultarme, y luego actuando dolido cuando parecía confundida o molesta por los cambios. Incluso me convenció para que le diera un poder notarial, por si acaso pasaba algo durante uno de mis supuestos colapsos. Por supuesto, Marta había preparado documentos falsos que no le daban a Javier absolutamente nada, mientras que parecían dárselo todo, pero Javier no lo sabía. En lo que a él respectaba, ahora tenía el control legal completo sobre mi vida y mis finanzas. Odio que tengamos que hacer esto, dijo mientras yo firmaba los papeles fraudulentos, su voz cargada de falso pesar, pero el doctor Serrano cree que es importante tener salvaguardias. Lo entiendo, dije, mi mano temblando mientras escribía mi nombre. Solo intentas protegerme. Siempre, dijo Javier besando mi coronilla. Siempre te protegeré. La ironía era tan espesa que podía saborearla. Mientras tanto,
Marta había estado ocupada construyendo nuestro caso. Se había puesto en contacto con las familias de las víctimas anteriores de Carmen Mendoza, reuniendo pruebas del patrón de manipulación y asesinato que se había prolongado durante décadas. También había estado trabajando con investigadores federales que estaban muy interesados en lo que parecía ser una conspiración interestatal que involucraba fraude médico y múltiples homicidios. Tenemos pruebas suficientes para encerrar tanto a Javier como a su madre de por vida, me dijo Marta durante una de nuestras reuniones secretas. Pero quiero pillarlos en el acto. Quiero que se incriminen a sí mismos tan a fondo que no haya posibilidad de escape. ¿Cómo hacemos eso? Les damos exactamente lo que quieren, dijo Marta con una sonrisa fría. Les dejamos pensar que su plan está funcionando a la perfección, hasta el momento en que hacemos saltar la trampa. La trampa era elegante en su simplicidad. El día de nuestra boda, Javier finalmente tendría acceso legal a mi herencia. Según la nota de voz que había grabado, él y su madre planeaban escenificar mi accidente durante nuestra luna de miel en Italia. Pero nunca llegarían tan lejos, porque a nuestra boda asistirían unos invitados muy especiales. Agentes de la Policía Nacional haciéndose pasar por amigos y familiares, todos equipados con dispositivos de grabación y listos para documentar la confesión de Javier cuando creyera que finalmente había ganado. La clave, explicó Marta, es hacer que Javier se sienta tan confiado, tan seguro de su victoria, que baje la guardia por completo. Necesitamos que lo admita todo en una grabación, frente a testigos, sin posibilidad de afirmar que fue sacado de contexto. ¿Y cómo hacemos eso? Haciéndole creer que ya estás muerta. El plan era audaz y peligroso, pero también era perfecto. El día de nuestra boda, simularía un colapso dramático durante la ceremonia. Me llevarían de urgencia al hospital, donde un médico que Marta había reclutado me declararía muerta por un aparente intento de suicidio. Javier estaría devastado, por supuesto, pero también secretamente triunfante. Su plan había funcionado incluso mejor de lo esperado. Y entonces, cuando pensara que estaba a salvo, cuando creyera que se había salido con la suya, revelaríamos que estaba muy viva y que cada palabra que había pronunciado había sido grabada. Es arriesgado, advirtió Marta. Si Javier sospecha algo, si se da cuenta de que es una trampa, no lo hará, dije con confianza. La arrogancia de Javier es su debilidad. Está tan convencido de su propia superioridad que nunca considerará la posibilidad de que yo sea más inteligente que él. Tu abuela estaría orgullosa, dijo Marta. Leonor siempre decía que la mejor venganza era dejar que tus enemigos se destruyeran a sí mismos. A medida que se acercaba el día de nuestra boda, la emoción de Javier se hacía cada vez más difícil de ocultar. Prácticamente vibraba de anticipación, probablemente contando las horas hasta poder reclamar su premio. Incluso había empezado a ser más afectuoso, como si estuviera celebrando por adelantado. No puedo creer que nos casemos mañana, dijo la noche antes de nuestra boda, acercándome a él mientras estábamos en la cama. Parece un sueño. El mejor sueño, asentí, acurrucándome contra su pecho. Te quiero tanto, Javier. No puedo imaginar mi vida sin ti. Nunca tendrás que hacerlo, dijo, acariciando mi pelo. Vamos a estar juntos para siempre. Para siempre. Si supiera lo corto que iba a ser para siempre. La mañana de nuestra boda amaneció brillante y clara, con el tipo de clima perfecto propio de los cuentos de hadas. Me paré en la ventana de la suite nupcial, mirando los jardines donde tendría lugar nuestra ceremonia en solo unas horas. Estás preciosa, dijo Sofía, mi dama de honor y una de las pocas amigas de verdad que me quedaban después de la campaña de aislamiento sistemático de Javier. También era una de las pocas personas que sabía la verdad sobre lo que realmente iba a pasar hoy. Gracias, dije, girándome para mirarme en el espejo de cuerpo entero. El vestido era impresionante, una creación fluida de seda y encaje que había costado más de lo que la mayoría de la gente gana en un año. Javier había insistido en la opción más cara, probablemente porque sabía que sería él quien finalmente lo pagaría con mi propio dinero. ¿Estás lista para esto?, preguntó Sofía en voz baja. Llevo semanas lista, dije. Javier no tiene ni idea de lo que se le viene encima, bien dijo Sofía con fiereza. Ese cabrón se merece todo lo que le va a pasar. Mientras terminaban de peinarme y maquillarme, pensé en todas las mujeres que no habían tenido tanta suerte como yo. Las víctimas anteriores del plan de Javier y Carmen, que habían confiado en las personas equivocadas y lo habían pagado con sus vidas. Hoy no se trataba solo de mi venganza, se trataba de justicia para todas ellas. Es la hora, anunció la organizadora de la boda, apareciendo en el umbral con una sonrisa brillante. El novio está esperando. Respiré hondo y cogí mi ramo, rosas blancas y paniculata, elegidas por Javier sin ninguna aportación por mi parte. En unas horas, esas mismas flores estarían en mi supuesto lecho de muerte. La ceremonia se celebraba en el jardín de un exclusivo club de campo,
con unos 100 invitados. La mayoría eran amigos y colegas de Javier, personas que servirían como testigos de su actuación perfecta como el viudo afligido. Pero dispersos entre la multitud estaban los agentes de Marta, cuidadosamente colocados, grabando todo y esperando su señal. Mientras caminaba hacia el altar del brazo de mi tío, mi único familiar restante, vi a Carmen Mendoza sentada en la primera fila. Vestía un elegante azul marino, su pelo plateado perfectamente peinado, sus ojos fríos observándome con lo que parecía satisfacción. Pensaba que estaba viendo a un cordero caminar hacia el matadero. No tenía ni idea de que estaba viendo a un depredador acechar a su presa. Javier estaba de pie en el altar, devastadoramente guapo con su esmoquín negro, su rostro radiante con lo que cualquiera interpretaría como amor y alegría. Pero yo podía ver el cálculo detrás de sus ojos, la emoción apenas contenida de un hombre que creía que estaba a punto de reclamar el premio final. «Estás increíble», susurró cuando llegué a su lado. «Gracias», susurré de vuelta. «No puedo esperar a ser tu esposa». La ceremonia comenzó con toda la pompa y circunstancia tradicional. El oficiante habló de amor y compromiso, del vínculo sagrado del matrimonio, de dos almas que se convierten en una. La ironía era casi insoportable. Estábamos rodeados de símbolos de amor eterno, mientras Javier planeaba mi asesinato. Javier Mendoza, aceptas a Isabel Valverde como tu legítima esposa, para tenerla y cuidarla, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte os separe? Sí, quiero, dijo Javier, su voz fuerte y clara. Hasta que la muerte nos separe, que en su mente sería muy pronto. Isabel Valverde, aceptas a Javier Mendoza como tu legítimo esposo, para tenerlo y cuidarlo, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte os separe? Este era el momento. El momento que había estado construyendo durante semanas. Abrí la boca para decir, sí, quiero, pero en su lugar, dejé escapar un pequeño jadeo y me llevé la mano al pecho. Empecé, y luego me tambaleé ligeramente. Isabel, preguntó Javier, con la preocupación parpadeando en su rostro. ¿Estás bien? Me siento... Jadeé de nuevo, esta vez más dramáticamente. No puedo respirar. Dejé caer el ramo de mis manos mientras retrocedía tambaleándome, con los ojos muy abiertos por un pánico aparente. Los invitados comenzaron a murmurar con preocupación y oí a alguien pedir un médico. Algo va mal, susurré lo suficientemente alto como para que las primeras filas lo oyeran. Javier, creo que me he tomado demasiadas pastillas esta mañana. El rostro de Javier se puso blanco, pero no de preocupación, sino de pánico. Porque si moría aquí, delante de todos estos testigos, antes de que estuviéramos legalmente casados, no obtendría nada. ¿Qué pastillas?, preguntó con urgencia, agarrándome los brazos para estudiarme. Las que me dio el doctor Serrano, dije, mi voz debilitándose, para mi ansiedad. Pero estaba tan nerviosa por la boda, me tomé de más. ¿Cuántas?, exigió Javier, su máscara de preocupación deslizándose ligeramente. No me acuerdo, susurré, y luego me desplomé de rodillas en los escalones del altar. El jardín estalló en caos. Los invitados gritaban, alguien llamaba al 112, y Javier estaba arrodillado a mi lado, su rostro una máscara de angustia que no llegaba del todo a sus ojos. «Quédate conmigo», Isabel dijo en voz alta para beneficio de la multitud. «No me dejes. Se supone que nos casamos hoy». «Lo siento», jadeé, agarrando su mano. «Lo siento tanto, Javier. Te quiero mucho». «Yo también te quiero», dijo, pero pude ver que estaba calculando, tratando de averiguar cómo salvar su plan. Los sanitarios llegaron en cuestión de minutos. En realidad, agentes de la Policía Nacional disfrazados, pero nadie más lo sabía. Me subieron a una camilla mientras Javier me sostenía la mano, interpretando el papel del novio devastado a la perfección. «Voy con vosotros», anunció, subiendo a la ambulancia. «Señor, necesitamos espacio para trabajar», dijo uno de los falsos sanitarios. «No la voy a dejar», dijo Javier con firmeza. «Es mi mujer. Todavía no estamos casados», susurré débilmente. «La ceremonia... no la terminamos». «La terminaremos», dijo Javier, apretando mi mano. «Tan pronto como estés mejor, terminaremos la ceremonia. Te lo prometo». Pero pude ver en sus ojos que ya estaba planeando algo completamente diferente. En el hospital, en realidad una clínica privada que Marta había arreglado, me llevaron de urgencia a la sala de emergencias, mientras Javier paseaba por la sala de espera. A través de la rendija de la puerta pude verlo con su móvil, probablemente llamando a su madre para ponerla al día de este inesperado desarrollo. Después de una hora de espera, ladrá. Ríos, otra de las reclutas de Marta, salió de la sala de tratamiento con una expresión grave. «Señor Mendoza», dijo,
acercándose a Javier con el tipo de comportamiento cuidadoso que usan los médicos cuando dan noticias terribles. ¿Cómo está?, preguntó Javier, poniéndose de pie de un salto. Lo siento mucho, dijo Ladra. Ríos en voz baja. Hicimos todo lo que pudimos, pero la sobredosis fue demasiado severa. La señorita Valverde falleció hace unos 10 minutos. El rostro de Javier pasó por una serie de expresiones: shock, dolor, y luego, por un instante, algo que parecía casi alivio. ¿Está muerta?, preguntó. Me temo que sí. La combinación de medicamentos en su sistema fue letal. Siento mucho su pérdida. Javier se hundió en una silla, con la cabeza entre las manos. Para cualquiera que lo viera, parecía un hombre destrozado por el dolor. Pero yo lo estaba viendo desde la cámara oculta que Marta había instalado, y podía ver la verdad. Javier estaba luchando por no sonreír. ¿Puedo verla?, preguntó. Por supuesto, pero debo advertirle, ha pasado por mucho. Podría ser difícil. Javier asintió y siguió a ladrar. Ríos a la sala de tratamiento donde yo yacía en una cama de hospital, mi rostro pálido e inmóvil, mis ojos cerrados. El maquillador que Marta había contratado había hecho un trabajo increíble. Parecía genuinamente muerta. Les dejaré un poco de intimidad, dijo Ladra. Ríos, dejando a Javier solo con mi cadáver. Por un momento, Javier simplemente se quedó allí, mirándome. Luego, lentamente, una sonrisa se extendió por su rostro. Estúpida chica confiada, susurró, su voz llena de desprecio. Has hecho esto mucho más fácil de lo que esperaba. Sacó su móvil y marcó un número. Mamá, está hecho. No como lo planeamos, pero está hecho. Tuvo una sobredosis en la boda. Sí. Está muerta. Lo sé, pero esto podría ser incluso mejor. Sin sospechas, sin investigación. ¿Qué? No, aún no estábamos legalmente casados. Pero tengo el poder notarial. Sí, todavía puedo acceder a todo. Permanecí perfectamente quieta, apenas respirando, mientras Javier continuaba su conversación con su madre. Cada palabra estaba siendo grabada por los dispositivos ocultos por toda la habitación. El funeral será en unos días, continuó Javier. Interpretaré al prometido afligido, quizás incluso dé un conmovedor discurso sobre cuánto la quería. Luego podemos empezar a liquidar sus activos. ¿Qué? Claro que estoy seguro de que está muerta. La estoy mirando ahora mismo. Javier terminó la llamada y se acercó a mi cama. Por un momento aterrador, pensé que podría comprobar mi pulso o intentar verificar que realmente estaba muerta. En cambio, se inclinó y me susurró al oído. Gracias, Isabel. Gracias por ser exactamente tan débil y patética como pensaba que eras. El dinero de tu abuela me va a comprar una vida muy agradable. Fue entonces cuando abrí los ojos. Javier retrocedió de un salto, su rostro poniéndose blanco de shock. ¿Qué? ¿Cómo? Hola, Javier, dije, sentándome en la cama del hospital. Sorpresa. Pero tú, estás muerta. La doctora dijo. La doctora mintió, dije, bajando las piernas del lado de la cama. Igual que tú me has estado mintiendo durante 3 años. La boca de Javier se abrió y cerró como un pez boqueando. No entiendo. Claro que no entiendes, dije, levantándome y alisando mi vestido de novia. Nunca me entendiste en absoluto. Pensabas que era débil, rota, fácil de manipular. Pensabas que podías destruir mi mente y robar mi herencia, y que nunca contraatacaría. Isabel, no sé qué crees que has oído, pero... Lo oí todo, interrumpí. Igual que oí la nota de voz que me enviaste accidentalmente hace 3 semanas. Esa en la que le contabas a tu madre todo sobre tu plan para matarme por mi dinero. El rostro de Javier pasó del blanco al gris. Tú, lo sabías. Lo he sabido durante semanas, dije. Cada conversación que hemos tenido, cada momento tierno, cada mentira que me has contado, he sabido exactamente lo que estabas haciendo. Pero las pastillas, el colapso, el intento de suicidio, todo falso, dije. Igual que tu amor por mí. Igual que todo sobre ti. Javier miró a su alrededor frenéticamente, como si buscara una vía de escape. No puedes probar nada. Es tu palabra contra la mía. En realidad, dije, sacando un pequeño dispositivo de grabación de mi sujetador, puedo probarlo todo. Esta conversación, la nota de voz, tu conspiración médica con el doctor Serrano, todo ha sido grabado. Eso es ilegal, tartamudeó Javier. También lo es el intento de asesinato, repliqué. Y el fraude médico. Y la conspiración para cometer homicidio. La puerta se abrió y Marta entró, seguida por 2 agentes de la Policía Nacional. Javier Mendoza, dijo uno de los agentes,
Queda detenido por conspiración para cometer asesinato, fraude médico e intento de homicidio. Mientras los agentes le leían a Javier sus derechos y le posaban las manos a la espalda, él me miró con una mezcla de rabia e incredulidad. Tú, gruñó. Tú, manipuladora, mentirosa. Aprendí del mejor, dije tranquilamente. Me enseñaste todo lo que sé sobre manipulación y mentiras. Simplemente resulté ser mejor alumna de lo que esperabas. Esto no ha terminado, dijo Javier mientras los agentes lo llevaban hacia la puerta. Tu madre está siendo arrestada mientras hablamos, interrumpió Marta, junto con el doctor Serrano y varios otros miembros de vuestra pequeña conspiración. Se acabó, Javier. Todo. Mientras se llevaban a Javier, todavía gritando amenazas y maldiciones, sentí una extraña sensación de calma. Se había acabado. 3 años de manipulación, gaslighting y tortura psicológica habían llegado a su fin. ¿Cómo te sientes?, preguntó Marta. Libre, dije. Por primera vez en 3 años me siento completamente libre. Tu abuela estaría orgullosa, dijo Marta. Luchaste y ganaste. Miré mi vestido de novia, el símbolo de lo que se suponía que sería el día más feliz de mi vida. En cambio, se había convertido en el día en que recuperé mi poder y destruí al hombre que intentó destruirme. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Ahora, dijo Marta con una sonrisa, puedes vivir tu vida en tus propios términos. Sin más manipulación, sin más mentiras, sin más miedo. Solo tú, tu herencia y el futuro que elijas construir. Mientras salía de la falsa habitación de hospital, todavía con mi vestido de novia pero ya no siendo una víctima, pensé en las últimas palabras de Javier. Me había llamado manipuladora y mentirosa, como si fueran cosas malas. Pero estaba equivocado. A veces la manipulación es solo otra palabra para estrategia. A veces, las mentiras son solo otra forma de protección. Y a veces, la única manera de derrotar a un depredador es convirtiéndose en un depredador mejor. Javier Mendoza había intentado jugar con mi vida, pensando que tenía todas las cartas. Pero había cometido un error crucial. Había subestimado a su oponente. Y ahora iba a pasar el resto de su vida pagando por ese error. 6 meses después, me senté en la tribuna de un tribunal federal, observando cómo Javier Mendoza era sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Las pruebas en su contra habían sido abrumadoras. La nota de voz, las conversaciones grabadas, el testimonio del doctor Serrano, quien había llegado a un acuerdo a cambio de su cooperación, y el patrón de crímenes similares que involucraban a su madre. Carmen Mendoza había recibido la misma sentencia. Su carrera de décadas como viuda negra finalmente había llegado a su fin. Al doctor Serrano le cayeron 15 años por su papel en la conspiración, y varios otros cómplices se enfrentaban a diversas acusaciones. Javier parecía mayor de sus 35 años mientras estaba de pie ante el juez, su rostro una vez apuesto, ahora demacrado y hueco. Cuando se leyó la sentencia, se giró para escanear la tribuna, sus ojos encontrando los míos a través de la concurrida sala del tribunal. Por un momento, nos miramos, el depredador y la presa que había invertido los papeles. Luego, el rostro de Javier se torció de rabia y articuló una sola palabra: puta. Sonreí y articulé de vuelta: ganadora. Mientras los alguaciles se llevaban a Javier esposado, sentí que la pieza final de mi sanación encajaba en su lugar. El hombre que había intentado destruirme se había ido para siempre, y yo era libre de construir la vida que eligiera. Fuera del juzgado, Marta me esperaba con una botella de cava. ¿Cómo te sientes?, preguntó mientras caminábamos hacia su coche. Como si se hubiera hecho justicia, dije. Por fin. Tu abuela estaría muy orgullosa, dijo Marta. Leonor siempre decía que las mujeres Valverde éramos supervivientes, que no solo aguantábamos, sino que conquistábamos. Tenía razón, dije, pensando en la fundación que había creado con mi herencia, una organización dedicada a ayudar a víctimas de abuso doméstico y manipulación psicológica. Javier pensó que estaba destruyendo a una mujer débil. En cambio, creó a alguien mucho más fuerte. ¿Qué es lo próximo para ti?, preguntó Marta. Miré hacia el cielo azul y despejado, sintiendo el calor del sol en mi rostro. Por primera vez en años, el futuro se extendía ante mí como un camino abierto, lleno de posibilidades que podía elegir por mí misma. Todo, dije. Absolutamente todo. Mientras nos alejábamos del juzgado, pensé en la mujer que había sido hacía 3 años. Ingenua, confiada, desesperada por ser amada. Esa mujer había desaparecido, reemplazada por alguien más dura, más inteligente e infinitamente más peligrosa para aquellos que pudieran intentar aprovecharse de ella. Javier Mendoza se había propuesto destruir a Isabel Valverde y robar su herencia. En cambio, había creado a su propia némesis.
Una mujer que entendía que a veces la única manera de sobrevivir en un mundo lleno de depredadores era convirtiéndose en el depredador alfa. El juego había terminado, y yo había ganado. Pero lo más importante, había aprendido que era capaz de ganar, y ese conocimiento me serviría bien por el resto de mi vida. Javier había querido enseñarme sobre manipulación y control. Misión cumplida. Había aprendido esas lecciones mejor de lo que él jamás imaginó. La alumna se había convertido en la maestra, y el maestro estaba ahora exactamente donde pertenecía, en una jaula, para siempre.